Muy buenos días a todos y bienvenidos al 87º programa de la cuarta temporada de Entrevistas con Santiago Lavara. Y tenemos con todos nosotros a Carlos. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal, Santiago? Muy bien, aquí encantado de echar un ratito contigo. Perfecto, pues la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿para ti el fútbol qué es? ¿Cómo recuerdas tus inicios en el fútbol antes de estar en la nutrición? Para mí el fútbol es el deporte que siempre he practicado, el que más me ha gustado, tanto a nivel visual como aficionado, como también a nivel de práctica. Es el deporte que siempre he hecho, he jugado también muchos años y bueno, para mí es como una pasión, realmente. ¿Y por qué dejaste el fútbol para dedicarte a la nutrición? ¿Qué fue lo que pasó? Jugué a fútbol a nivel provincial, sí que es cierto que bueno, no tuve mucha suerte con las lesiones, tuve lesiones graves y ese fue un poco el desencadenante que me hizo parar un poco y centrarme más pues, en los estudios y en el ámbito laboral. ¿Y en qué equipos jugaste tú de provincial? En el equipo de mi pueblo, en Alacena, un equipo así de, bueno, la categoría de Huelva, en la provincia de Huelva y nada, siempre estuve aquí. También jugué en Cortegana, que es un equipo que, bueno, que es un pueblo que está a unos 25 kilómetros del mío. Y nada, simplemente me he movido siempre a nivel local, provincial. Sí. ¿Y llegaste a jugar en tercera división o nunca llegaste a tercera división? ¿El qué, no? ¿Nunca llegaste a jugar en tercera división? No, que va, nunca. No, siempre estuve jugando a nivel provincial. Sí. ¿Y cuál fue la categoría más alta a la que llegaste tú, de provincial? La primera provincial, o sea, digamos la categoría más alta, pero de Huelva. O sea, no destaqué en el fútbol, la verdad, O sea, eso es como como si, futbolista. o sea, eso es como si fuera literalmente aquí, preferente en Madrid o autonómica, ¿no? Exacto, justo, sí. O sea, ¿se llama más autonómica o más preferente? Se llegó a llamar preferente, pero ahora creo que se llama primera andaluza de Huelva, creo que se llama ahora mismo. Pero No sé, vamos, es la preferente de En Madrid Huelva. estaba preferente, primer aficionado, segunda y tercera, pero lo cambiaron y ahora es autonómica, preferente, primera y segunda. Pues probablemente sea preferente. Y Eh, porque autonómica es la que va debajo de tercera. claro, eso sí, aquí en Andalucía se llama división de honor. Que O digamos. sea, a esa nunca llegaste, ¿no? No, que va. No, Y a esa te no hubiese gustado tuve. llegar ahí. Sí. La verdad que sí, me hubiera gustado, pero no he tenido, yo creo, suerte porque cuando creo que mejor estaba, que era con 22 años así, tuve una lesión grave, un traumatismo craneoencefálico que me hizo también estar hospitalizado, perdí el conocimiento, en fin, fue bastante grave. Y ahí tuve que dejar el fútbol pues 3 años, más o menos de los 22 a los 25 tuve que parar forzosamente y quizás yo creo que ahí estaba mi momento, pero no creo yo que hubiera llegado tampoco muy lejos, la verdad. No se me daba mal, pero bueno, tampoco Hombre, destacaba, no sé, podías haber ¿sabes? hecho como Cazorla, que tuvo un problema también, que tuvo que estar muchos años fuera del campo y mira dónde está ahora. A él le tuvieron que operar 3 veces, creo que de la pierna, no sé de qué era, pero tuvieron que operar 3 veces y le dijeron que no iba a poder jugar y al final mira dónde está, en el Oviedo. Ya, sí, nunca se sabe. Al final una lesión sí que te hace parar muchas veces, pero no quiere decir que sea definitivo. Al final, O sea, sí te... a él le recomendaron que no volviera a jugar, pero él quería jugar y hizo todo lo posible para jugar. Ujú. Y Sí, eso le ha pues, pasado a mucha gente. Hay muchos que han intentado, como Kaká, que le dijeron, te recomendamos que no empieces a jugar al fútbol. Y mira dónde llegó Kaká, jugó en el Madrid, jugó en el Milan. O sea, y le dijeron en el año 2001 que lo más probable es que no pudiera jugar al fútbol nunca. Ni ser profesional ni sí. nada, ¿eh? Muchas veces sí, los diagnósticos no son del todo ciertos y es verdad que muchas veces hay que tocar fondo para sacar también tu mejor versión. Y eso a veces sí que pasa y hombre, también es bueno que pase porque Claro, porque así no se cierra un puerto. lo que tuvo Cazorla fue grave infección y daños en el tobillo y tendón de Aquiles que sufrió Santi Cazorla. Una Sí. persona normal hubiese dejado el fútbol para siempre. Sí, eso es. También la suerte de ser futbolista profesional, que al fin y al cabo está rodeado de muy buenos profesionales a nivel médico. El asesoramiento y el seguimiento es mucho mayor y que no, eso también acelera su proceso Sí, de recuperación. pero aún así, aunque acelere el proceso, ellos podrían decidir dejarlo porque literalmente está forzando a tu cuerpo. Sí, también. Sí, es cierto que cuando un diagnóstico tan complicado como fue el de Cazorla en su día, lo más normal hubiera sido haber dejado el fútbol, pero claro, si tenía esa mínima posibilidad o esa mínima esperanza, pues es cierto que la apuró hasta el final y mira, pues al final se ha visto que a lo largo de los años aceptó.
Hombre, mira por ejemplo Víctor Valdés. Víctor Valdés tuvo una lesión súper grave. Estuvo muy mal en ese tiempo que le iba a fichar el Manchester United, o sea, un equipo, luego al final le fichó el Manchester United y empezó a bajar el rendimiento porque como tuvo una lesión como la de Courtois, al final lo que pasó fue que dejó el fútbol, dejó todo Sí. y cuando quiso volver ahí ya su rendimiento bajó y en 3 años dijo, hostia, en estos 3 años mi rendimiento baja muchísimo, voy a dejar el fútbol. Ya, también puede ser que influya a lo mejor el cambio cultural, el irse a otro país, otro idioma, otra Sí, cultura. él se fue, cuando estaba recuperándose se fue a Alemania. Alemania no. Entonces, claro, a lo mejor eso también puede que fuese un desencadenante de que su rendimiento no fuera el mejor posible. Sí, o En sea, cierto él se modo fue a también puede Alemania cuando influir. estaba ahí y él dijo que tuvo un problema o sea, que ahí se dio cuenta de que los futbolistas profesionales viven en un mundo irreal, no viven en la realidad. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que el fútbol nunca le gustó, nunca le gustó. Así es. Muchas veces, pues sí, tienen una exigencia, un nivel de exigencia bastante alto, se centra siempre mucho en su rendimiento, pero es verdad que al fin y al cabo no dejan de ser personas y muchas veces se descuida también un poco el lado humano del futbolista. Eso es cierto, sí. Claro, obviamente, o sea, ¿tú qué hubieses hecho en el caso de Víctor Valdés? ¿Hubieses seguido jugando? ¿O después de esos 3 años que estuviste, que fueron en el Manchester United y luego en dos equipos de por ahí, de un equipo de, no sé si era de Grecia o por ahí, te hubieses ido a dejar el fútbol como hizo él? Hombre, es complicado, pero seguramente sí que hubiera intentado seguir jugando, al menos alargar la carrera, tenía buena edad para ello, y sí que quizás a lo mejor pues lo hubiera hecho en un equipo con menor exigencia, porque al fin y al cabo el Manchester United también es un histórico inglés y la exigencia es bastante alta y no está en sus mejores años últimamente, pero sí, o sea, sí que podría haber seguido quizás en un equipo así más de talla media y haber cogido buenas sensaciones y Sí, recuperarse. porque él cuando se fue de Barcelona se fue al Manchester United. Después se fue al Stardust de Leja en 2016, un equipo rarísimo. Y Sí, luego al Middlesbrough, que es otro equipo rarísimo. Ahí fue cedido y ahí fue cuando dijo, voy a dejar el fútbol. claro, ya entiendo que en esa etapa ya querría cerrar su carrera a un nivel un poco más tranquilo, por así decirlo. Y claro, ya llegaría pues, un momento que vería que ya ha cumplido su ciclo y como toda la vida, al final estos son ciclos y siempre se acaban también. Claro, o sea, este es un equipo de Inglaterra. Aquí pone que es de la ciudad inglesa de Middlesbrough, que no sé ni dónde está eso. No sé si tú sabes dónde está eso. No lo ubico ahora mismo, la verdad. Ahora mismo el equipo, si lo veo aquí, ahora el Middlesbrough, ahora mismo está en lo que sería la segunda división. Ah, bueno, nada más. Ah, el Middlesbrough, ese fue el equipo donde estuvo Iván Campo, ¿no? Hace muchos años ya, el Sí, centrocampista. aquí está, estoy viendo la segunda división y aquí está Leicester City. Está Ajá. los equipos, pero esto es la segunda. Esto es como si fuera la Hypermotion de aquí de Madrid. Sí, sí, sí. O sea que él estuvo jugando en la Hypermotion. Ujú. Por aquí, a ver, Bien. 16 Buena 17. forma también de acabar un poco su carrera a un nivel pues, más tranquilo, por así decirlo. Sí, pero Sí. mira, por ejemplo, este Iniesta que acabó en Qatar en su último año. Estaba en primera división, pero el equipo descendió. Sí, fue también, me imagino que ya sería un broche a su carrera. Ahí seguramente miraría más lo económico que lo futbolístico, que lo deportivo. Pero bueno, es que es normal, también al fin y al cabo es un padre de familia, la carrera de futbolista es súper corta y yo entiendo que a lo mejor sus últimos años pues lo enfoquen de esa manera. Que al Sí, fin y al cabo, él estaba jugando allí en Japón, él quiso seguir en Japón, pero como no le ponía ni nada, dijo, voy a irme a otro equipo. Y dijo, mira, pues termino mi carrera en un equipo de estos de Arabia y me piro. Y me piro. Y se fue a Arabia sí, y dijo que se equivocó porque dijo que eligió que fue el peor equipo en el que estuvo. En el sentido de resultados y todo eso. sí, no Hombre, sabía porque eso. el equipo descendió. Sí, al fin y al cabo también me imagino que debe ser difícil porque no deja de ser un choque cultural, cambias de país, cambias de Claro. idioma, de cultura en general. Eso también, que no influye, también en el rendimiento, en el clima, en todo. Y bueno, muchas veces sí que es verdad que se prioriza lo económico, pero a veces está un poco en lo primordial, lo económico, porque si en el día a día la persona no va a estar, digamos, a gusto, pues a veces no compensa también, si lo Claro, miras así. o sea, su problema no fue literalmente el equipo ni nada, sino su problema fue en el sentido de que no le gustó el equipo, fue por los resultados, porque al final quedaron en puerto de descenso y bajaron.
por lo deportivo, claro. Sí, al final no se dieron Claro, porque esos resultados. ten en cuenta que él estuvo en el Barcelona, en un equipo de Japón, pero estuvo en un buen equipo de Japón. O sea, En el Kobe, ¿no? en el Vissel Kobe que ganaron su primera copa gracias a él y a David Villa. Es verdad. Hicieron historia ahí también, sí, es verdad. O sea Cierto. que si él ha conseguido todo eso y ya está en la selección española y todo, bajar a segunda es un batacazo para él. Es una mancha en su currículum, yo creo, sí, una forma un poco mala de terminar su carrera, pero bueno, al final, siendo un deporte colectivo como el fútbol, no depende de él solo y si el equipo no iba en sintonía con los resultados, pues bueno, es parte de culpa suya, pero no es culpa suya, generalmente, o sea, de todo. Claro, pero porque decidió irse, si sabe que ese equipo siempre está peleando por salvarse o no salvarse, ¿por qué decidió irse a ese equipo? Me imagino que sería por lo económico, seguramente. Claro, porque lo normal, cuando tú eliges un equipo, tienes que ver primero en qué puesto está de clasificación, en qué puesto queda en la temporada anterior, antes de irte. Ya, claro, Porque si te vas a ir a un equipo que está peleando siempre por ascender, descender, tal, como el Valladolid, por ejemplo, pues y estás terminando tu carrera y dices, no te compensa, mejor vete a un equipo que sea mejor, a menos que sea el equipo de tu ciudad, como hizo Santi Cazorla. pues sí, siempre lo ideal sería ver un poco el historial de ese equipo y bueno, saber un poco también a dónde vas, para que Claro, luego porque, no te lleve una sorpresa, por así decirlo. claro, porque si literalmente tú te vas al equipo, tú dices, vale, este equipo me gusta porque está en primera división de tal país y ese país me encanta. Y después descendéis y dices, hostia, para eso no he venido. Ya, al final, eso, esa falta de previsión previa seguramente le cogió un poco de sorpresa y ha hecho que tenga esa mancha en su currículum y bueno, Hombre, por lo menos el Víctor Valdés no hizo eso, por lo menos sí, se habrá ido a equipos raros, como el Standard de Leja, que es de Bélgica, o el Mr. Bros, que es de segunda de aquí, pero por lo menos él se fue y sabía a lo que se iba. Él se iba para retirarse ya directamente, no para depender de, sí, bueno, me da igual si baja o no baja, yo me voy a retirar, así que me la pela. sí. Podría haber intentado haberse retirado en el equipo de su tierra, el Albacete, Iniesta, digo, Sí, y hombre, podría haber sido un buen broche final a su carrera. ya, por eso te digo, o sea, sí, hombre, se podía ir al Albacete, pero no quiso porque decía decía que quería algo mejor, algo más grande en sentido de económico. Claro, ahí claro. Entiendo que el Albacete pues, no cumpliría sus pretensiones económicas y seguramente decidió irse allí a Asia por lo mismo. También. Claro, pero obviamente si tú priorizas la economía, no te vas a ir al Albacete, que no te paga tanto como un equipo de Qatar. Ya, eso es, sí, sí, claramente. Entonces hay que valorar un poco, poner esa balanza, pues si interesa más lo económico, lo deportivo o lo sentimental, porque al fin y al cabo Albacete es su club. Entonces, por ejemplo, mira el ejemplo de Cazorla, que ha vuelto a Oviedo, el equipo de su tierra, ya con 38, 39 años o 40, que creo que tiene actualmente. Y, hombre, eso también muchas veces de valorar porque estás priorizando el equipo de tu tierra, o sea, tu sentimiento por encima del dinero. Hombre, a Entonces, lo mejor podía haber hecho como hacen otros, como hizo Dani Alves, volver al Barcelona. también, Dani Alves se fue del Barcelona en 2015 por ahí, luego volvió en 2020-21, eso es justo un el año ejemplo antes también de que le claro. metieran en la cárcel. De verdad, verdad, es verdad. Que mucha gente dice que ya está retirado, pero él no está retirado, o sea, él ha sido retirada forzada. O sea, él no se quería retirar del fútbol porque estaba con los Pumas y por haber entrado Ajá. en la cárcel se tuvo que quitar a los Pumas. O sea, los Pumas le rescindieron el contrato, le quitaron todo y se quedó sin equipo. Y ahora está como, ya dice, pues mira, ya que estoy, ya me retiro. Pero actualmente está retirado o tiene equipo, que no sé, ahora No sé, mismo. según vi en un TikTok, ponía que estaba retirado. Voy a ver, espérate. Ajá. Equipo de Dani Alves, te lo digo ahora mismo. Es que le perdí la pinta, o sea, el rastro, no sé ahora mismo No, si siguen activos, el si último no. equipo en el que estuvo fue el Barcelona, porque después pone Pumas, pero fue en el año que estuvo en la cárcel, así que casi no estuvo en el Pumas. A lo Ajá, mejor estuvo 2, 3 días, ¿sabes? ajá. Porque le retiraron o sea, le retiraron todo, porque iba justo a firmar, es como si tú vas a firmar en un equipo que sea de primera andaluza, y te lo retiran por todo eso, ¿sabes? Y te rescinden el Ujú. contrato todo. Bien, bien. O sea, claro, ¿tú qué harías ahí si te acusan de algo y encima tú ibas a irte a un equipo y ya no puedes irte por culpa de eso? Es una situación que debe ser difícil porque al final corta tu carrera y claro, seguramente la decisión no dependería de él, sino que determinase pues a nivel judicial su sentencia, digamos, imagino, no sé, es que no tengo ni idea.
Claro, porque literalmente, mira, mira lo que dice aquí, para que veas, sobre Dani Alves. Los Pumas de la UNAM ganan una demanda por daños y perjuicios a Dani Alves. El club rompió el contrato con el brasileño luego de que este fuera acusado de violación. Básicamente, si no hubiese sido acusado, él hubiese seguido siendo futbolista y a día de hoy seguiría jugando al fútbol. El futbolista Claro, aseguraba que había sido difamado y despedido sin razón. Hombre, razón tienen. La razón es que te habían acusado de algo muy gordo. Por eso te echaron. No son tontos. pues sí. La razón se ha quedado en la cancha de los Pumas. El club universitario ha ganado una demanda frente a Dani Alves, exfutbolista de 42 años, acusado de violación y después absuelto por polémica por la justicia de Cataluña. El futbolista debería pagar una indemnización cuya cifra no ha sido revelada por los daños y perjuicios ocasionados al equipo, o sea, por intentar dañar al equipo. Según ha anunciado tras conocerse la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que fue una forma un poco mala de retirarse, pero al final ha manchado mucho su carrera. Y hombre, es un jugador que también ha marcado una época en el Barcelona y que se retire de esa manera, pues la verdad que ha manchado prácticamente todo lo bueno que ha hecho en todos los años Hombre, ha anteriores. sido, ha sido el mejor defensa de todo el Barcelona, o sea, el mejor defensa del mundo Sí, del Barcelona. Y, por eso y digo que manchar todo lo que ha hecho hasta en el Sevilla ha sido de los mejores. Y que manche su carrera así, está feo, ¿eh? es como ha terminado su carrera de la peor forma posible, digamos, y siempre se valora más o se tiene más en cuenta lo malo que lo bueno. O sea, todo lo bueno que ha hecho en todos los años anteriores queda un poco solapado por lo que ha pasado. Que Igual que realmente es tú bastante cuando grave. terminas tu carrera, vale, si es por lesiones es diferente, porque por lesiones se te has lesionado y la culpa es tuya por haber hecho un mal pase o un mal algo y a lo mejor se te ha roto, pero otra cosa es terminarlo por esta forma, porque esta forma es mucho peor. La otra te mancha un Claro, poco la carrera, te pones triste, pero esta es mucho peor. sí, sí, no, es un delito al fin y al cabo y hombre, está merecido, la condena que ha tenido la tiene merecida. Sí, pero o sea, dicen que ha sido suelto porque literalmente, aparte de haber pagado, dicen que no había sido culpable o algo así. Bueno, hay que ver siempre también, como se suele decir, ¿no? Las dos partes, las dos versiones. Entonces, pero bueno, sí que pintaba que podía ser cierto por lo que se ha visto y por eso pues, le canta también la cárcel. Entonces, pues bueno, seguramente su parte de culpa tendrá. No se sabe a ciencia cierta, pero seguramente algo habrá hecho. Sí, porque mira que dice también aquí. El caso se remonta a enero de 2023, cuando una mujer denunció ante las autoridades que Alves la había violado en una discoteca de Barcelona. El jugador pidió permiso al equipo mexicano para viajar a España porque debía asistir al funeral de su suegra. Un par de días después el defensor fue arrestado. O sea, fue lo peor. O sea, si literalmente no hubiese ido al funeral de su suegra, él ahora mismo seguiría jugando en el Pumas. Todo ha sido por ir al funeral de su suegra, ¿eh? Pues, para que veas. Que no sé ni para qué fue al funeral de su suegra si después su novia le dejó. Ya ves. No tiene mucho sentido, pero bueno. Claro, creo que fueron unos meses después que le dejó porque no quería problemas ni quería nada. Ya. El brasileño permaneció en prisión preventiva. O sea, en prisión preventiva es que no estás en la cárcel, sino que estás en la cárcel, pero que te dan un seguro si te toca estar ahí, si no te toca estar ahí. Como que estás en dudas. Durante Sí, 14 sí. meses. O sea, si te dice preventiva es que no estás en la cárcel durante 4 o 5 años, sino que estás 14 meses. Y si antes de esos 14 meses te sale que tú no eres culpable, pues te sales antes. Y ahí seguramente cuando tú te pones, o sea, prisión preventiva, yo creo que literalmente cuando tú pones tu currículum para algún trabajo, ahí no te aparece en ningún momento que has estado en la cárcel, ¿no? Si pone preventiva, ¿no? Pues ahí me pierdo, la verdad es que no tengo ni idea. Claro, porque si No pones tengo ni idea. preventiva, eso no es que estás 100% en la cárcel. Creo que sí, pero no sé si eso luego conta, es que no tengo ni idea. La verdad que ahí ya me pilla un poco. Porque mira lo que dice también aquí. El equipo de la Universidad Nacional Autonómica de México terminó el contrato con Dani Alves, quien había llegado a un club en julio de 2022, como la gran figura internacional de la Liga Mexicana. Igual que como Sergio Canales o el actual Sergio Ramos, que ellos han ido ahí y han sido las estrellas de México. El brasileño había asegurado incluso que se sentía identificado con los valores de responsabilidad, honestidad y legalidad que profesa la institución educativa. En cuanto Dani Alves ingresó en prisión el 20 de enero de 2023, el club le despidió. No podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo, dijo Leopoldo Silva. Es normal, ¿no? O sea, tú también harías lo mismo, tú también le hubieses echado, ¿no?
Es que es una situación complicada, ¿verdad? Hombre, acusan a un jugador tuyo de, o sea, de violación, ¿tú qué haces automáticamente? ¿Lo echas o no? Hombre, no es agradable, yo creo, para el club tener una persona que ha hecho un delito de esa manera, ¿no? O que al menos se sospecha que lo ha hecho. Aunque Entonces, después salga inocente, si se sospecha ya es literalmente que algo ha pasado. claro, Aunque como después se salga suele decir, ¿no? inocente, Cuando el río suena, que agua lleva, pues cuando esos rumores saltan, aunque puede después ser sea que... inocente, aunque después pueda salir inocente, algo has tenido que estar, aunque sea que te hayas quedado mirando. Porque a lo mejor sales inocente porque te has quedado mirando y no pasa nada. Pero te han acusado de algo que no es. Y claro, pues obviamente ya Ya, cuando te acusan ya dices, hostia, este es peligroso. ya, es que claro, al final, ya con la simple acusación ya también, pues no deja de ser un delito grave, que al fin y al cabo, pues normal, si tu trabajo te echan porque has hecho un delito grave, yo no lo veo mal, o sea, lo veo Claro, normal, es como si en el trabajo insultas al jefe, normal que te echen. claro. Tú quieres Pues, quedarte en el trabajo, pero has insultado al jefe. Entonces ahí no vas a poder exacto. quedarte. Claro, al final está pasando un poco, ¿no? Pues esas barreras, ¿no? Que Sí, son porque mira que necesarias, dice, ¿no? entonces presidente del conjunto del club demandó en primer lugar a Dani Alves por violar una cláusula de conducta de su contrato y le exigía al jugador una indemnización de 5 millones de dólares. Claro, porque la cláusula era que podía solo ir a ver a los familiares, o sea, a la muerte, o sea, a la suegra y todo eso, pero solo esos días, después ya se tenía que volver. Pero como tuvo lo de la violación, pues automáticamente no lo cumplió, le echaron y automáticamente él les denunció porque fue injustificado y entonces fue cuando intentaron hacer alguna cosa con la justicia y al final perdió. Sí. Porque mira que dice aquí, Pumas marcó su distancia con Dani Alves desde entonces. Fue en febrero de 2024 cuando el brasileño recibió una condena de 4 años y medio de cárcel por el caso de violación, aunque la fiscalía pedía 9 años y la defensa de la joven solicitaba una pena de 12. Alves había dado hasta 3 versiones distintas de los hechos. La audiencia de Barcelona parecía que había dado un golpe certero. La justicia, sin embargo, le dejó en libertad provisional, bajo fianza, de 1 millón de euros. O sea, que básicamente que solo podía salir en libertad si pagabas 1 millón de euros. Si no tenías en tu cuenta 1 millón de euros, no podías salir. Joder. Hombre, Pero a ver si que lo tendría seguramente. creo que no lo pagó él, creo que le ayudaron a algún futbolista, creo que fue. No sé quién fue, pero un futbolista le ayudó. Sí, Lo sí que algo escuché, algo leí que alguien le le echó una pidió, mano con dinero. le pidió a Neymar y el padre de Neymar le dijo que no. ¿Ah, sí? Le dijo que no porque no quería meterse en otro follón y ser cómplice. Ah, Que ten en cuenta que es violación, que no es otra cosa. Es como si te acusan de matar y yo te llamo a ti para decirte, oye, vente que te necesito, que me están pidiendo 10.000 euros, tú eres amigo mío, ayúdame que si pagas estos 10.000 euros yo salgo de la cárcel. ¿Tú me los darías o no? Si me acusan de matarme, de matar a alguien. yo creo que no. Pues lo mismo, ahí le han acusado de eso y eso es una cosa, un delito muy grave. Ya, es que no es nada, claro. O sea, Sí, yo al menos, yo les he dicho que no. No sé cómo al principio le ayudó este Neymar, pero ahora yo le hubiese dicho que no. yo también. No. Porque mira lo que dice aquí, pasaron 2 meses hasta que logró reunir el dinero. Claro, ¿sabes por qué tardó 2 meses? Porque en su cuenta lo tenía, pero el problema de su cuenta es que estaba bloqueada, para que no pudiera gastar nada ni pudiera hacer nada. Eso lo hacen para que no puedas coger dinero y irte a otro país, ¿sabes? Claro, pero quedan Porque todo muy bonito. claro, porque si te sales, por ejemplo, de la cárcel y te coges un avión para irte a otro país, te estás fugando. Exacto. Y para no fugarte, entonces lo que han hecho es han cerrado todo eso y por eso le costó reunir el dinero. Bloquearle todas las cuentas, todo un movimiento bancario y demás. En una vuelta de tuerca, el Tribunal Superior de Cataluña emitió un recurso del futbolista para conseguir la absolución por el delito de agresión sexual. Según la sentencia, había una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante. O sea, Dani Alves cambia 5 veces de versión y ella cambia un testimonio y ya dice que es inocente. La facilidad que tienen los famosos también para quedar sueltos de este tipo Ya, pero de coño, condenas, que a una lo cosa que mejor es a una persona normal la afectaría, pero a un deportista a ti, o por una ejemplo, persona famosa, a ti, pues por no. ejemplo, te afectaría, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Porque mira lo que dice aquí. El caso de Dani Alves alentó una serie de manifestaciones contra la decisión judicial de España. La joven que denunció al futbolista y la Fiscalía Española recurrieron al Supremo Español al tratarse de una solución arbitraria y cruel contra la víctima. Tras salir de prisión, Alves salió
del radar mediático y por terminar su carrera profesional, básicamente. Él dijo, ya que estoy, mira, me han metido en la cárcel por esto, pues mira, ya voy a dejar el fútbol. ¿Para qué voy a seguir? O sea, si en Pumas me han echado de mala manera y encima ha pasado todo esto, mejor doy mi carrera por terminada y así ya no juego más. Ya. Tiene sentido, porque al final es como que ya después de haber sido acusado de esa manera, alargar su carrera y también con la edad que tiene, no cobra mucho sentido, la verdad. ¿Tú la habéis, o sea, tú la habéis alargado en algún equipo como el Español o algún equipo así, ¿no? ¿El qué? Perdón, no me he Que si enterado. tú lo hubieses arreglado jugando en el español o haber terminado tu carrera por ahí. No, yo creo que si yo hubiera sido él, no hubiera sido igual. Después de eso, no. Creo que Claro, no, no sé. porque mira que dice aquí. También inició una ofensa contra los Pumas debido a que, según él, le habían difamado y habría sufrido daño moral. En mayo, o sea, en el mayo pasado, la FIFA habría fallado a favor de Alves y ordenaba pagar una indemnización. Los Pumas apelaron ante el TAS y este miércoles la justicia deportiva ha atestado un revés del brasileño. O sea, básicamente que literalmente le va a tocar pagar a Dani Alves. No Claro. sabemos cuánto, pero le va a tocar pagar muchísimo. Pues si resulta ser cierta la condena, yo creo que lo veo bien, o sea, lo veo merecido. Sí, o sea, le va a tocar pagar, pero por difamar al equipo, porque parece ser que ha sufrido daños y ha difamado a los Pumas. Ujú. Claro. Tú cuánto le cobrarías a Daniels por difamar y por todo eso? Pues no sé, la verdad que no sé. No tengo ni idea, ya es que procesos judiciales, Y encima no sé. El Barcelona ese año tuvo suerte porque él tenía contrato hasta diciembre y tuvo suerte porque en junio lo quisieron echar del equipo para que se fuera del equipo porque ya había terminado casi el contrato y dijeron, podemos alargarlo para diciembre. Él quería estar hasta diciembre, pero ellos le dijeron que no. Y suerte, porque si hubiese estado, mira el follón que se hubiese metido. El Barcelona. Ya. O sea, en vez de estar en los Pumas, hubiese estado en el Barcelona. Ujú. Mira que dicen Sí. aquí. Hola, saludos. Que ha colgado las botas es Sergio Busquets, el jugador de Barcelona y del Inter de Miami. También, jugadorazo, ¿Cómo te parece que haya histórico. colgado las botas Busquets y Jordi Alba? Jordi. Pues la verdad que han sido dos jugadores que han marcado una época, tanto en la selección española como en el Barça. La verdad que nos han dado, sobre todo a nivel de selección española, pues muchísima alegría. Y bueno, no sé qué edad tiene cada uno, pero quizás todavía si hubieran apurado un poquito más les quedaría fútbol seguro. O sea, yo creo que podrían alargar un poquito más su carrera, pero bueno, ya prácticamente lo han ganado todo, han hecho su trayectoria de fútbol y veo también aceptado que quieran decidir parar un Hombre, poco su Jordi Alba carrera. sí. Jordi Alba podría haber seguido jugando porque tiene 36 años. 36. Si literalmente Cristiano Ronaldo con 40 años sigue jugando, podría perfectamente. Yo lo que hubiese Sí, hecho es estar 5 o 6 años más en el Inter de Miami. No me hubiese ido de ese equipo. Me hubiese quedado allí, seguiría jugando allí como hizo Iniesta y luego ya me hubiese retirado. sí, la verdad es que me sorprende lo de Jordi Alba porque por lo menos un par de años más yo creo que sí que le hubiera dado para seguir. Hombre, si Iniesta se retiró con 39 40 años. Sí. Por eso te digo que Y el otro es Busquets, que se retiró con 37 años. 37. También un añito más seguramente o dos. Si se cuida, sí que pudiera haber Hombre, echado un seguro. equipo como el Inter de Miami o un Galatasaray o un equipo como el Vissel Kobe se podrían ir perfectamente. Sí, sí. Si Santi Cazorla con 40 años y con la infección que tuvo en la pierna y todo sigue jugando, estos podían. Verdad. A lo mejor lo que les pasa es como le pasa a mucha gente, que se retiran del fútbol para ser ya directamente entrenadores, porque ya les pica la manía de decir, ostras, quiero ser entrenador, quiero ser entrenador. Entonces dejan el fútbol cuanto antes para poder ser entrenadores. Puede ser también. De hecho, creo que Jordi Alba es presidente de un club de Barcelona, de Hospitalet, creo, A ver, te que lo he visto digo. por ahí. Y entonces, pues seguramente pues, quiera enfocarse más en su proyecto actual. Me imagino, no sé. A ver. Él Creo que es sí, el presidente o presidente el del... ¿Dónde está? Del Hospitalet. Hospitalet, creo que. Ah, no, no es presidente, sino que entra en la gestión, o sea, como O financiero, dueño, como... ¿no? No, Eso. el dueño, o sea, el dueño es otro. Pero, Ajá. mira lo que dice aquí. Aquí lo pone. Jordi Alba y Thiago Alcántara tienen nuevo equipo. Junto al CEO de Globo. Queremos llevarlo a lo más alto, del fútbol profesional. O sea, que han pactado Eso. con el CEO de Globo.
Algo vi, sí, sí, por eso te digo que tendrá en cabeza ese proyecto y seguramente pues Pero habrá ¿qué, decidido qué quedarse tiene con que él. ver el Globo en todo esto? Será como socio, ¿no? Inversor, me imagino. Sí, es el Hospitalet del equipo. Por lo que estoy viendo aquí es el Hospitalet. Sí, porque Jordi Alba creo que es de aquí, o sea, nació en Hospitalet y me imagino Pero ese equipo estuvo que en quiere segunda dar. división, ¿no? No sé en qué categoría está ahora mismo, quizás No, esté en ahora, segunda red, ahora está en tercera. en Pero tercera digo, red. digo en su momento que sí estuvo en segunda división. Bueno, no lo sé. No tengo ni idea. A ver, un momento, te lo busco. Nada, no tengo ni idea. O sea, el Llagostera creo que era, ¿eh? Si no me Pero la equivoco. Gostera sí que recuerdo que estuvo en segunda un año, creo. Sí, en los años 60. Durante 3 temporadas estuvo en Mucho segunda tiempo división. ya. Bueno, mucho tiempo, muchísimo. Ahora está en tercera ref ahora mismo. Tercera red. Vale, ¿qué más te dice aquí? Mira lo que dice. La segunda localidad más poblada de Cataluña, casi 300.000 habitantes. Lucha por alcanzar los playoffs de ascenso al grupo 3. De ascenso en el grupo 3, o sea, en el grupo, perdón, 5 de la tercera red. Algo indispensable hace unas solas semanas. Antes del inicio de una racha de 4 victorias seguidas que le ha colocado segundo de la liga. O sea, básicamente que están peleando por llegar a la segunda ref. Sí, ¿Cómo te parece eso? bien, o sea, si puede darse que equipos de ciudades grandes, de provincias, pues puedan llegar alto, me parece que tiene mucho mérito. Por ejemplo, en primera división, equipos como el Getafe, el Rayo Vallecano, Girona incluso, o sea, equipos que están llegando y se están consolidando en el juego profesional, la verdad es que me parece que tiene bastante mérito y es señal que están haciendo las cosas bien, a nivel institucional, deportivo y en todos los ámbitos. Claro, porque mira también lo que dice aquí. Hoy siento un orgullo enorme como hijo de Hospitalet, junto a Tiago Alcántara, Óscar Permi y Gonzalo Álvarez, que me une al Hospitalet con un sueño compartido, de volver al club al lugar que se merece, a lo más alto del fútbol profesional, o sea, segunda división básicamente, que es donde estuvo en los 60. Pues sí, claro, está en buena mano con ellos, hay inversores y seguramente si lo tienen como proyecto, seguramente lo conseguirán. Hombre, el Óscar Pierre es el jefe de Globo. O sea, no Bueno, de Globo de las flotas y tal, sino el jefe de la aplicación de Globo. de Globo, sí, sí, sí. Claro, Ya, por eso digo que el club seguramente va a estar muy bien respaldado económicamente y eso se va a notar hombre, seguramente. si Globo fracasa, ya ahí no tendrá mucha economía, pero como hay muchos riders de Globo, pues Va bastante entonces, bien. claro. Pues sí, sí, Claro, sí. porque literalmente Globo, o sea, él es el presidente, pero no solo de Globo la aplicación para comer, sino también la de Riders, en la que trabajan los riders y todo esto, porque Ajá. hay veces que tú tienes dos aplicaciones, la de comida y la otra, y en la de comida, que es la que pides tú, a lo mejor tú no eres presidente, y a lo mejor en la otra sí. Ajá. Y él es Sí, presidente de los dos, él es presidente de los dos, y con ese dinero pues ha conseguido unirse al Hospitalet. ujú. Sí, de hecho hay una buena sociedad que seguramente impulsará al club a categorías superiores. Sí, pero por ejemplo, Sergio Ramos también lo ha hecho con el San Fernando, y en ningún momento está donde está Jordi Alba, que se va a retirar este año. Eso, pero Sergio Ramos, ¿te refieres Sí, o Monchi? no, ¿No? Sergio Ramos y Monchi, son los dos. Sí, está con el San Fernando, sí, sí. Sí, son los dos, creo. Monchi creo que es el presidente, pero creo que el otro está también como asesor o como inversor, no sé, a ver, te digo. Ajá, ajá, Sergio no sabía de Sergio Ramos, no sabía. Fernando, te lo digo ahora mismo. Monchi, sí, Monchi de Aston Villa en San Fernando, con Sergio Ramos, sabiendo lo que podía dar, no está dando más. O sea, básicamente que han sido juntos. Y Sergio Ramos, o sea, Monchi es el presidente. Y Sergio Ramos es como dice aquí, el directivo, Ajá, junto con su hermano René. vale, bueno. O sea, los Pues dos. seguramente devolverán también a San Fernando a categoría superior. A Lo primera más red, sí que es probable, donde tiene que estar. seguramente. Sí. Lo que literalmente quiere hacer Sergio Ramos, pero podría dejar el fútbol directamente y irse ahí. Como está Claro, haciendo el Jordi Alba, que está dejando el fútbol. también. Sí, Sergio Ramos se ve que también es empresario en negocios del caballo y demás, le gusta también el tema de la doma vaquera y tal. Y creo que el Iniesta, creo que tiene una cosa de vino, ¿no? De vinos también, sí, tiene, creo una bodega de Pero en vino Japón propia. o aquí. No, aquí en España creo que en Albacete, sí, su tierra, vamos.
Yo creo que lo dejó por uno de los motivos fue por ese y el segundo motivo que lo dijo él es porque ya le picaba lo de ser entrenador. Claro, Y sí, sí, y que como eran cuatro niveles, pues ya llevaba uno y quería terminarlo y así poder ser entrenador cuanto antes. Ajá. Bien, sí. Al final, Seguramente tener a alguien que está como entrenador tiene que ser un privilegio también. hombre, el que tuvo a Xavi Hernández también. También. Aunque Son... bueno, Xavi Hernández se queja de todo. Del Sí, no, césped, de todo. pero pedazo de jugador y pedazo de futbolista histórico y hombre, seguramente como entrenador también será espectacular. O como los del Ávila que tuvieron a Víctor Valdés y También, duró es 4 días. verdad. O sea, Es duró, verdad. pero porque lo decidió él, no porque quisieran. Ah, Él dijo que no se adaptó bien al equipo y que el equipo no cumplió las expectativas que quería. no le fue bien, ¿no? Y también un caso así un poco raro ha sido el de Muniain, que con 32 años creo que tiene, se ha metido a entrenador de un equipo vasco, creo, pero de categoría baja, no sé si tercera red o Pero así. es jugador también, o sigue jugando todavía o no. No, 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 se ha retirado con 32 años. ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué se retira la gente tan pronto? Eso ha sido un caso así muy, no sé, Bueno, una con 32 decisión. años también hubo otro que se retiró, que es Hazard. Ah, también. Pero Hazard es porque decía que ya su rendimiento ya no era el que esperaba, que no iba a volver al rendimiento del Chelsea. Muchas lesiones, poca continuidad, sobre todo, y ahora he hecho un poco decidirse ahí. Pero lo de Muniain me resultó especialmente curioso porque estaba jugando en el último año, creo que era en un equipo argentino de primera división, Newell's, o algo así, no me acuerdo. Y ha decidido, pues eso, colgar la bota y meterse entrenador en un equipo que creo que es vasco, no sé si tercera vez o algo así, creo. Sí, luego había otro que también estuvo en el Barcelona, que lo entrevistó Jordi Wild, que también con 32 años se retiró. También. Y estuvo jugando en el Barcelona 6 años o 7 años. Pero lo que Son no... casos curiosos. Que todavía aparentemente le falta varios años de carrera futbolística, pero deciden retirarse un poco antes. Hombre, lo más curioso fue lo de Víctor Valdés, que le dio la oportunidad de estar en el Ávila, no se ascendió obviamente, porque al final no tenían equipo para ascender, y le dio la oportunidad de estar otro año más, que podía estar un año más, aunque no hayan ascendido, y él dijo, yo no estoy conforme con el equipo, o sea, no ha cumplido las expectativas. Y ¿sabes qué dicen la gente? Dice, no mal que no haya cumplido tus expectativas, tú eres un jugador que ha estado en primera división, ha estado en un equipo top, y encima te bajas a un equipo así. O sea, tú lo que es un arrogante, tú lo que querías es estar en un equipo que fuera como el Barcelona. Claro, sí, además se dio cuenta de que cuando dio ese cambio no era lo ideal para él, Sí, pero seguramente. antes de ese equipo, aunque estuviera muchos años sin jugar, estuvo en otro equipo que era de tercera división. Ujú. O sea, pasó de un tercera división a un equipo como ese. Sí. O sea, que no es que pasara de un Barcelona a un Madrid. Si hasta jugó en el Moratalaz, estuvo de entrenador. Que fue, También. creo que fue en sus inicios como entrenador. Ujú. Es que la gente que empieza como entrenador siendo Xavi Hernández, todos estos, es muy fácil que lleguen a primera división y sean entrenadores de primera división, porque como han estado en primera división tienen contactos. Claro, al final yo creo que lo tienen más fácil, que, o sea, porque ya son conocidos, son mediáticos, tienen, digamos, esa facilidad quizá para llegar, pero alguien que sea desconocido y llegue desde el barro hasta primera división O sea, es tú difícil. mismo, por ejemplo, tú que eres entrenador, tú podrías llegar a primera división, por ejemplo, fácilmente, o a ti te costaría. No, yo entrenador no me gusta, o sea, no No es lo digo, que... si tú quisieras, vamos a suponer que tú quieres o alguna razón, Ujú. o te dan la oportunidad de ser entrenador, ¿tú crees que podrías llegar a primera división? ¿O crees que con los contactos que tienes y Lo con veo todo, muy difícil hoy en día. O sea, llegar a primera división como entrenador, partiendo desde el barro, es muy difícil. O sea, por hombre, ten en ejemplo, cuenta que tú estás en el Recreativo de Huelva, o sea, tienes ya algo de contactos. pero estoy como nutricionista, no estoy como entrenador. Claro, pero aunque no estés como entrenador, ya tienes algo de contacto, o sea, ya es más fácil para ti. Si lo comparas con alguien que solo ha jugado en autonómica, en preferente, en equipos Hombre, como equipos de barrio que nunca ha llegado a segunda ref, mm, que el jugador nunca ha llegado a pero segunda ref, es más difícil. yo creo que al final lo que se mide es tu valía, tu experiencia, tu conocimiento, tu formación, o sea, es un conjunto de todo y no por estar mejor ahora mismo en un club profesional o semiprofesional te garantiza de que tengas posibilidad de llegar a él. O sea, sí que es verdad que no estás más cerca, pero no te lo garantiza. Claro, a lo mejor tú a la liga no llegas, pero a lo mejor a un equipo de segunda ref para entrenarlo sí podrías llegar.
comparado con un jugador que a lo mejor nunca ha llegado ni a tercera división, que lo ha intentado y no ha conseguido, ¿cómo va a poder llegar allí? Porque claro, tienes que tener contactos y si ese tipo, por ejemplo, no tiene contactos, ¿cómo lo hace? Puede llegar igualmente. Por ejemplo, el caso de Bordalás, en el campo de Getafe, ¿Sí? él empezó en el equipo de provincial, o sea, desde abajo, y poco a poco ha ido subiendo y hasta estar ya consagrado como Pero él un buen entrenador de primera división. pero él nunca jugó en primera división como jugador. Bordalás fue futbolista, creo, pero no sé cómo. Hay el que fue entrenador de Leibar, que yo lo entrevisté en su momento, ese chico me dijo que él como jugador fue pésimo. Él no llegó, él llegó a autonómica, pero no llegó a tercera. A tercera no llegó. Y como entrenador, pues poco a poco empezó en categorías pequeñas como autonómica y cosas así. Y como los equipos ascendían, pues lo que hacía él, cada vez que ascendían le querían. Y entonces en el momento que un equipo ascendía, le veía y decía, vale, este está en autonómica, pues vamos a cogerle para el equipo de tercera que acaba de ascender. Y así consiguió llegar a Leibar. Fue dando salto. No es que él ascendiera a los equipos, sino que muchos equipos ascendían, como por ejemplo el Recreativo vuelve a primera ref y un entrenador que está en segunda ref le coges y lo subes a primera ref. Claro, sí, al final también es resultados, o sea, el fútbol al fin y al cabo son resultados. Si el entrenador que asciende al equipo, pues siempre va a partir con mejor cartel que otro que, por ejemplo, desciende. Eso sí está claro. O sea, va a tener más opciones si asciende a un equipo de A menos que sea Simeone, que hagas lo que hagas, sigues en el equipo. también. Porque quedan todo el rato terceros. Y ya se lo dijo, ya lo dijo el del chiringuito, o sea, ¿cómo se llama el presentador del chiringuito? Que no me acuerdo cómo se llamaba. Pedrerol ese. Pedrerol, ¿sabes lo que le dijo? Le dijo que cómo puede ser que lleves tantos años en el equipo, se lo dijo literalmente, en otro equipo, quedando siempre tercero, le hubiesen echado ya. Ya. En otro equipo le hubiesen echado porque el objetivo obviamente es superior. Porque tú no quieres estar 11 años quedando tercero, ¿no? Claro. Tú, por ejemplo, el Recreativo Huelva queda tercero 11 años, ¿tú qué haces? Si es presidente, ¿le echas al entrenador o le sigues dejando en el equipo? Sabiendo que antes ha estado en tercera, el equipo que ha estado en peor situación. Depende de la categoría. O sea, si queda tercero. La actual, ¿dónde estás ahora? O sea, la segunda red. Queda tercero en un grupo como red que sería. Creo que. O sea, a nivel de exigencia que tenemos es mayor, porque mínimo debemos estar en primera red, mínimo. Lo ideal sería segunda, al menos. Consolidarse en el fútbol profesional, el objetivo. Pero, claro, si quedas tantos años a la puerta de ascender y te quedas en esta categoría, pues obviamente pienso que puede ser un fracaso. Bueno, hay que tener en cuenta que si cambias de entrenador vas a acabar en peor puesto. ¿El qué? Perdón, no me he enterado. O sea que, por ejemplo, que tú quedas tercero siempre con este entrenador, pero con otro entrenador lo cambias y quedas en quinto, en sexto o incluso hasta desciendes. Ya, es que bueno, también no solamente depende del entrenador, sino al final también la plantilla que conforme todo. Porque te pongo el ejemplo, o sea, el Atlético de Madrid con Simeone han quedado siempre terceros, alguna que otra vez han ganado alguna liga, que lo dijo Simeone una vez, que si no hubiese sido por él, el Atlético de Madrid a lo mejor estaría en mitad de tabla hacia abajo, que es donde que es con lo que quedaron con el Gregorio Manzano, que era el anterior entrenador que estuvo. Lo echaron, vino este, y desde entonces han ganado 2 ligas. Dice, ahora al menos el Atlético de Madrid puede pelear por la liga. Que antes nunca peleaba por la liga. Es como el Villarreal y todos estos que no pelean por la liga. Y ahora este equipo puede pelear por la liga. Cosa que antes no se podía. Sí, exacto. Yo creo que lo del Atlético de Madrid en concreto tiene mucho mérito porque al final es como que se afianza como un equipo grande que ya no aspira solamente a entrar al Champions, sino que también puede aspirar pues, a entrar a competir a Madrid y Barça por el título de liga. Claro, porque antes era Madrid, Barça, Madrid, Barça, Madrid, Sí. Barça. Hasta que en 2012 o 2013 llegó el Atlético de Madrid y se le quitó el puesto. Y luego en el 21 igual. Eso es. Ya no hay tanta brecha entre Madrid y Barça y los demás, sino que bueno, ahí se ha metido un poco también el Atlético de Madrid en el medio y lo veo que tiene bastante mérito. La verdad que el Cholo, si lleva tantos años ahí, también será para. Es el entrenador que más tiempo lleva, creo que de todo el mundo, creo. Está a punto de ser el entrenador que más tiempo lleva en un equipo de todo el mundo. Lleva ya por lo menos 15 años ya. Wow, ya ves, entonces sí, puede ser claro. Ni un entrenador del Recreativo Huelva dura tanto. No, que va. ¿Cuánto es lo máximo que ha durado uno?
Desde que, pues que yo recuerde, como aficionado, pues no sé, a lo mejor 2 o 3 años. Que yo Ya, aquí te recuerde, estamos hablando 15 años. ya ves, Y encima es el que es más mucho gana, tiempo. encima es el que más Es gana. como Ferguson en el Manchester en su día, ¿no? Que tuvo también 20 y tantos años, creo. Sí, o sea, creo que es el que más tiempo ha estado de toda la historia, porque antes había otro entrenador que también hizo lo mismo, pero no duró tanto, porque al final luego lo echaron por alguna situación. Y él lo ha dicho Simeone antes de terminar, dice, yo quiero terminar en el Atlético de Madrid, pero con un objetivo. Solo me falta una cosa, que todavía no he cumplido, ganar la Champions. Se han quedado muchas veces cerca a la puerta, Él pero ha han dicho, tenido mala suerte, la él verdad. ha dicho que si no, que él no se quiere ir hasta que no gane la Champions. Han estado cerquita muchas veces. Sí, ha ganado la Europa League, pero no es lo mismo una Europa League que una Sí, Champions. sí, tal cual. Para vosotros, obviamente, para vosotros ganar una Europa League sería una bomba, porque ya hay muchos años sin estar en primera. Eso sería increíble, vamos, lo firmaría. O sea, el hecho de jugar primera ya lo firmo. Imagínate el hecho de entrar en Europa que nunca lo hemos hecho. Eso sería increíble. Y tampoco habéis estado en lo que era antes la Intertoto. Me acuerdo, ya hace muchos años de ello, pero me acuerdo. Y ahí Sí, está, sí. ahí estuvisteis vosotros o no. En la No, no, Intertoto, no. eso. O sea, nunca habéis Nuestra estado. mejor clasificación histórica fue en la temporada de, creo que fue, no sé si 2008, en la que quedamos octavos en Liga, que era cuando jugaba Cazorla, Uche, Viqueira, o sea, cuando le ganamos al Madrid 0-3 en el Bernabéu, que fue un partido histórico. Ah, te digo. Esa temporada fue la mejor clasificación histórica del Athletic y el que solamente ha pasado 5 temporadas en primera división. Eso sí, claro. La última, a ver, ¿cuándo estuvo el Recreativo Bola en primera? Su último año fue en el año 2007, que fue cuando descendió. Eso sí. Y su mejor temporada fue octavo, como dices tú, pero no fue en esa temporada, fue en el 2005-2006. 2005, eso sí. Estaba Uche, Cazorla, Sinama con gol, Viqueira, o sea, era un equipo. ¿Y Un equipo qué formado. pasó entonces para que todos esos jugadores se fueran y el equipo empezara a bajar a estar donde está ahora? Pues me imagino que a nivel deportivo la primera división ya sabemos cómo es. Prácticamente la élite es muy difícil. Y bueno, eso el año del descenso sí que se hicieron varios puntos, pero no se sirvió para salvar eso. Claro, porque me sorprende literalmente que el equipo haya estado con buenos jugadores y no haya podido fichar, por ejemplo, a otro jugador tan bueno. Claro, porque quizá a lo mejor para ello hubiera faltado haberse consolidado un poquito más en esa categoría, para haber estado un año más, pero prácticamente tuvo 2 años. Claro, pero para Y, consolidarse tienes que primero tener buenos jugadores. claro, Si tus jugadores se te van, como Santi Cazorla, otro equipo, otro jugador. claro, y ese año lo que pasaba también que había muchos jugadores cedidos, como era Caso Cazorla, por ejemplo, que entonces, claro, te dan muy buen rendimiento, pero te lo dan solamente el año en el que estás. Entonces tienes que ir constantemente renovando la plantilla y eso no siempre quiere decir que te salga bien. O sea, muchas veces pues, Sí, pero es difícil confeccionar la plantilla cada año. claro, aunque tú renueves la plantilla, al menos lo que yo hubiese hecho es haber fichado a jugadores que estuvieran libres de ese año que sean buenísimos. Como en el caso de Isco, que Isco estaba libre y lo fichó el Betis, por ejemplo. Sí, hubiera estado bien, pero eso al final muchas veces pues son los resultados y en el fútbol ya sabemos que son los que mandan y si la pelotita te entra, pues Claro, pero no el problema es, si coges jugadores que están... No si tú eres un recién ascendido, no cojas jugadores que sean de segunda para llevarlos a primera. Coge jugadores de primera que estén sin equipo para que así por lo menos puedan hacerlo. En su momento era Mariano, en su momento era el otro Vallejo. sí, Por ejemplo, para un equipo de primera división hubiesen sido perfectos los dos. Ahora mismo a Mariano lo han cogido en el Alavés, que está haciendo muy buen rendimiento porque lo están poniendo casi todos los partidos. sí, Cosa que antes no hacían, antes casi nunca lo ponían. Y si él ha podido hacer eso, literalmente un jugador que está sin equipo, aunque que haya estado en Madrid o haya estado en tal, podría estar en un equipo como en este caso sería el Oviedo. El mismo caso del Huelva de su momento es el Oviedo ahora mismo. ya, sí, claro. Un equipo que lleva muchos años sin estar en primera, ha conseguido llegar a la primera y ahora se tiene que consolidar. Claro, ahora tiene que intentar de mantenerse este año, como sea, y después puede intentar de consolidarse al menos 2 o 3 años, que haya tiempo de quedarse en esta categoría, que no es fácil, pero Hombre, ya tienen a un buen jugador, tienen a Cazorla. la Cazorla. No sé si hay alguno más que sea igual de bueno que Cazorla en el Oviedo. Bueno, en el video tenemos el caso de Raín, que es el lateral izquierdo, que precisamente estaba en el Recre
Recre, o sea, Oviedo lo fichó hace un par de años. Tuvo un año bueno en Huelva, en primera red, y eso le hizo dar el salto a segunda división con el Oviedo y mira, ha conseguido ascender y ha llegado a primera división con el Oviedo, y la verdad que es un muy buen jugador con mucha proyección. Yo pensaba que ese jugador había fichado por el Oviedo cuando el Oviedo estaba en segunda B. No, o sea, fichó hace año y medio, 2 años, por el Recre, sí. O sea, procedente del Recre. Muy buen jugador, joven, con proyección, y seguramente será jugador de primera división bastante años. Tiene muy buena condición. ¿Y qué fue lo que pasó para que lo dejarais escapar? Nada, porque al final el Recre estaba ese año en primera red, y claro, si te viene un equipo de categoría superior en fútbol profesional con el Oviedo con un buen proyecto, pues me imagino que eso fue lo que le hizo dar el salto y el cambio de categoría y consolidarse en ese equipo, y mira, hasta ahora ha ido bien y ha conseguido ascender a primera división y ha dado un salto importante también en su currículum, en su carrera. Claro, o sea, tú también hubieses hecho lo mismo, ¿no? Tú también te hubieses ido. Si ahora mismo te sale, por ejemplo, un equipo como el Castilla, Rama de Castilla, o equipos que están en primera red, te iría, ¿no? Como nutricionista, ¿no? No lo sé, la verdad, depende también. Yo también, particularmente, tengo mi consulta presencial aquí en Huelva, o sea, en Nocera, entonces, claro, mi día a día está en la consulta. Trabajo también con el club, pero digamos que también como un complemento de mi trabajo. O sea, que Entonces, básicamente, si tú dejaras tu trabajo, no te daría con el Recreativo de Huelva para vivir, ¿no? actualmente no. No, actualmente no. ¿Y por qué no te daría para vivir si es un equipo histórico que puede pagar bastante dinero? Probablemente por la categoría eso influye. No es lo mismo estar en segunda red, por ejemplo, que estar en segunda división o en primera, que los recursos son mayores y bueno. Sí, ahora Hombre, mismo. en segunda red los patrocinadores son peores. Porque sí, puedes ver al equipo en algún sitio o en alguna cosa, pero no lo puedes ver como aquí, que por ejemplo, que aquí en primera ref o en tal tienen los derechos mejores plataformas. Exactamente, justo. Entonces, claro, al final todo eso hace que todo esté un poquito más limitado en cuanto a recursos, pero bueno, yo la verdad es que estoy muy contento y me gusta mucho lo que hago, me gusta el club, me gusta el equipo, todo solamente, y la verdad es que lo hago encantado. Claro, porque en primera red, por ejemplo, ahora los derechos los tiene Movistar. Creo que sí, sí, Movistar sí, y creo que alguna sí. plataforma más, pero sobre todo la importante y la que te da más dinero es Movistar. Creo que sí, en primera red sí, pero en segunda red creo que hay bastante plataformas. O sea, no está unificado, sino que hay bastantes vías en las que se pueden ver los partidos y hombre, sí que es verdad que tiene menos expectación que, por ejemplo, la primera red. Claro, creo que la segunda red, te voy a decir dónde se puede. Bueno, aquí si te lo pone, a ver, te digo ahora mismo. En segunda red se podía ver desde una plataforma que yo sigo, que el año pasado también la dio, que no me acuerdo cuál era. Si me dices tú alguna donde tú veas, por ejemplo, la Recreativo Huelva. ¿El qué? Perdón, no me he enterado bien. Que te digo, que tú dónde ves la segunda red cuando quieres ver la Recreativo Huelva. Depende, porque, por ejemplo, la primera jornada se jugó contra la Almería B, filial de la Almería, y lo retransmitían por su canal de Twitch, creo, o de YouTube. Aquí lo ponen, Fútbol Club. Si tú pagas el Fútbol Club puedes ver a todos los equipos de segunda federación, a todos. Y eso, sí, esa es la plataforma general, Fútbol Club, que desde ahí pues se puede ver, creo que la mayoría de los partidos. Y ahí tú, entonces, si es una plataforma de pago. O sea, ahí tú ves normalmente la segunda red, ¿no? Sí, cuando puedo, sí. Y ahí, por ejemplo, ves ese partido que tú dices de Twitch, ¿lo veías ahí también o no? ¿O ahí no daban ese partido? Ese partido de Twitch no lo vi desde el móvil, por un enlace que vi en X, o sea, Twitter, desde el club de la Almería, y pude verlo desde el móvil. Pero vosotros, por ejemplo, ese partido, os lo anunciaron que también podíais verlo desde ahí, ¿no? Desde Fútbol Club, ¿no? Por Fútbol Club creo que también se veía, o sea, por esa plataforma también. Sí, porque aquí pone Recreativo Huelva, canal Recreativo Huelva, a ver. Estamos hablando de tu experiencia. Aquí aparece que ha jugado el Recreativo Huelva contra Linares, contra el Lorca y contra el Selmar Puente Genil. Puente Genil. Son los tres partidos que se han podido ver. Eso sí, los que se han jugado en casa, sí, en el Convivio. O sea, básicamente que aparte de eso habéis jugado más partidos, ¿no? Sí, hemos jugado fuera contra la Almería B y contra el Estepona. O sea, llevamos 5 jornadas. Este domingo jugamos la sexta fuera contra el Minera, un equipo de Murcia.
Y nada, ahí estamos peleando a ver si podemos meternos arriba. Entonces solo se pueden ver los partidos que están en casa. Parece ser. No, se pueden ver todos, pero mediante la plataforma esta de pago, creo, de fútbol club, no sé si No, será. pero yo lo digo porque yo estoy mirando aquí el Fútbol Club y estaba mirando los partidos y solo aparecían los de casa, no los de fuera. Ah, sí, pues entonces los de fuera no sé si Bueno, será a por lo otra mejor, no sé, plataforma, seguramente será por ahí también, seguramente. será alguna plataforma ajena o algo, no tengo ni idea. No, porque bueno, ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema porque tú, en segunda, o sea, en Fútbol Club tú pagas para ver todos los equipos o pagas al equipo en concreto. Por ejemplo, tú desde Recreativo Huelva solo pago al Recreativo de Huelva para ver los partidos de ese equipo. O tú pagas ya como en Primera División que tú pagas una cuota y puedes ver cualquier partido. Mm, bueno, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. No sé. Hombre, Mm, esa es la mejor plataforma literalmente a día de hoy para poder ver eso, ¿eh? sí, sí, no, yo la verdad es que la segunda red solamente, o sea, no la sigo en general, no veo otro partido. Pero a tu equipo lo tienes que ver también fuera de Sí, sí, al casa equipo sí. y a lo mejor tú tienes contratado a Fútbol Club para ver a tu equipo, ¿no? ¿El qué? No, Que si tú tienes Fútbol Club para ver a tu equipo. Yo particularmente no, pero sí que hay una peña de Recre aquí en donde yo vivo y solo acudí a la peña a verla allí. Claro, o sea, Cuando no había. o sea, ahí cerca cuando el Recreativo juega, los bares de ahí cerca del equipo tienen Fútbol Club, ¿no? Ujú, sí, O sea, la mayoría de los que están por ahí siempre tienen Fútbol Club para ver al Recreativo Huelva, ¿no? sí, imagino que sí, que esa es la única vía de poder irlo este año, sí. Y una cosa, ¿y allí vosotros tenéis algún descuento o algo por ser parte del equipo del Huelva, del Recreativo del Huelva, para poder ver los partidos? En vez de verlos a 4,95 o a 5 euros, que os hagan algún descuento o algo. No, que yo sepa, no. Claro, Que porque yo sepa, no. yo he visto que hay algunos equipos que dicen, bueno, como tú juegas en este equipo, como tú haces esto, te vamos a hacer algún descuento. No, o sea, que respecto a la plataforma de poder ver con descuento, no. Que yo sepa, no hay ninguna oportunidad de eso. Claro, porque aquí, por ejemplo, en tercera ref solo puedes ver a los en concretos. Por ejemplo, en segunda ref puedes ver a todos los equipos de segunda ref. Pero en tercera no, en tercera solo puedes ver a algunos en concreto. Porque, por ejemplo, yo quiero ver aquí al Villaverde y aquí el Villaverde no está, por ejemplo, en Fútbol Club. Pero normalmente cuando tú quieres entrar en Fútbol Club, por ejemplo, estás en tercera y quieres entrar ahí, tienes que tú pagar una tasa o algo para poder entrar. Y que también te Es toca. que realmente no lo sé, porque yo cuando voy a verlo, voy a la peña del Recre, o sea, de aquí y voy a verlo como espectador, porque a los partidos de fuera yo no viajo, pero sí, los partidos de casa sí que estoy en el partido. O sea, sí que ¿Y por estoy en qué, el y por qué partido. de fuera tú no viajas si eres parte de la plantilla? No sé cómo viajar. O sea, aparte de la expedición, o sea, la expedición viaja, pues justo, eso se lo hacen en gran parte de los equipos de esta categoría. Sí, sí. O sea, normalmente solo viajan los jugadores, ¿no? Jugadores y parte del cuerpo técnico. Sí. Y si se lesionan o pasa cualquier cosa, los físicos. Normalmente sí que viaja el fisio y también pues en estas categorías, lo que también si hubiera algo así un poco más grave, se encarga el médico del equipo local. O sea, básicamente de otro equipo, ¿no? Exacto, sí. Cuando siempre el médico del equipo local, el que tanto, o sea, tanto cuando jugamos fuera como cuando jugamos en casa, pues el médico del equipo local, pues es el que se encarga de si hay alguna lesión más grave, más aparatosa. Y Pero entonces, siempre viajan también los fisios. Los fisios son los que y, están y ahí. entonces ahí, cuando es local, le toca al nutricionista de allí, ¿no? Le toca al de allí atender a los del otro equipo, ¿no? O sea, en temas de nutrición, cuando vamos fuera, prácticamente el trabajo se hace previo, se contacta con los hoteles, o sea, se dejan los picnics cerrados, toda la comida, todo eso se deja previamente hecho. Y lo que es en el partido en sí, lo que es la suplementación, se encarga normalmente pues, el preparador físico de suministrar esos suplementos. Normalmente solemos estar en contacto y siempre pues, bajo supervisión, por mi parte, pero sí, lo hacemos de esa manera. O sea, que literalmente tú hablas con el nutricionista del otro equipo, ¿no? No, o sea, el que se encarga de los suplementos a la hora del partido es nuestro preparador físico, que yo hablo con él y bueno, me explico un poco, bueno, ya sabe cómo funciona todo esto, pero pues más o menos le indico un poco como los suplementos que llevamos, cómo se usan, en qué momento y a qué jugadores le vienen bien a algunos, a otros algunos no les sienta muy bien y que tenga todo en cuenta.
Y lo que son las comidas como tal, o sea, la comida cuando se va a los hoteles, cuando ya volvemos de vuelta y demás, pues todo eso sí que se hace previamente, o sea, en los días previos, a principios de la semana. Todo eso se haya hablado y se haya cuadrado, prácticamente. Y entonces, a ti cuando llega el partido no te necesitan a ti para nada, ¿no? ¿El tiempo, no? A ti entonces cuando llega el partido no te necesitan para nada, ¿no? O sea, el otro técnico o el otro físico. Ahora mismo, o sea, en un partido que se juegue de visitante, no. En un partido que se juegue en casa, pues soy yo el que prepara pues, todo eso. La suplementación previa, la que se da en el descanso, o sea, durante, y la posterior, para favorecer la recuperación. Y cuando tú estás en categorías más bajas, de regional y todo eso, ¿también había nutricionista o allí no había? Normalmente no suele haber. No, o sea, de categoría más baja no suele haber. ¿Y entonces cómo se gestiona allí la nutrición y todo eso? Yo empecé, bueno, previamente hice una práctica en el Sporting de Gijón, en Asturias, en el primer equipo del Sporting de Gijón. Estuve varios meses y se fue un poco, pues, o sea, a través de hacer el máster oficial de nutrición deportiva, fueron mis inicios y fue la posibilidad de poder entrar en un club de fútbol y gracias a ello cogí esa experiencia que luego necesitaba y con esa experiencia pude también enlazar y acceder en este caso pues, al objetivo de vuelo. Claro, pero la gente, por ejemplo, yo quiero empezar como nutricionista. ¿Puedo empezar desde muy abajo, desde, por ejemplo, segunda aficionados, primera o por ahí? ¿O tengo que empezar directamente más arriba? Porque si dices que tan abajo no hay. No, sí, puedes empezar. O sea, yo antes de estar con el Sporting de Gijón sí que tuve colaboraciones con el equipo de aquí de mi pueblo, incluso con otro equipo de cerca. O sea, siempre hay que intentar pues, ir abriéndose uno mismo el camino y está claro que hay que empezar por abajo. Sí, o sea, es casi improbable empezar ya directamente arriba. O sea, siempre hay que sembrar para poder recoger luego en el futuro. Eso sí, eso. Hay que empezar pues, eso, o a nivel de cantera o a nivel de equipo así más de provinciales, regionales, y con ello pues, ir sumando esa experiencia que es necesaria y que cuando se dé la oportunidad o el caso, pues intentar de aprovecharla. Claro, o sea, ¿y tú cuando estuviste colaborando con esos equipos, cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas ese momento? Pues cuando colaboré con ellos, ahí hacía mucha educación nutricional, sobre todo pues ahí daba charlas a los padres, incluso a los jugadores, así de la cantera. Se intenta que sepan lo que tienen que comer, cuándo y lo que mejor les viene, por ejemplo, para un día de partido, lo que tienen que evitar. O sea, ese tipo de charlas de educación alimentaria es la que se fomenta en estos clubes así de nivel más provincial y tal. Y empecé de esa manera. Después, claro, un equipo de fútbol provincial pues, no tiene a lo mejor los recursos para ampliar su suplementación y demás, y entonces eso corre a cuenta de cada jugador. Pero sí que también hay que intentar educarles para que sepan qué opciones pues, son las que más les pueden beneficiar para el rendimiento, para el descanso, la recuperación y la salud también en general. Claro, porque literalmente, o sea, cuando es fútbol mucho más amateur, la mayoría eso lo paga por su cuenta, eso lo hace todo por su cuenta porque están trabajando y a lo mejor hay cosas a lo mejor del partido que a lo mejor no les afectan a ellos por culpa del equipo, sino a lo mejor es culpa del partido, o sea, a lo mejor es culpa de cuando han estado trabajando, de algo y eso lo tiene que pagar la empresa, no el equipo de fútbol. Eso es, y al final el club tiene como unos recursos, pues un presupuesto para muchos ámbitos y bueno, a veces cuando el club está en categoría más baja, como pues es un equipo de pueblo, por así decirlo, pues a lo mejor no dispone de esos recursos para emplearlo, por ejemplo, en su suplementación. Entonces, claro, ahí cada jugador por su cuenta tiene que tomar conciencia y tiene que saber que si se suplementa con cierto suplemento o si come de tal manera, pues le puede venir bien o mucho mejor para su rendimiento. Claro, y allí... Claro, eso hay que fomentarlo, digamos. Claro, y allí, si es alguien que, por ejemplo, ha venido de la obra y se pone a trabajar, por ejemplo, ha terminado la obra y se pone a trabajar en el fútbol, está en Autonómica, lo que es Autonómica de Madrid, la antigua tercera, ¿tú qué le recomendarías para que tuviera buena nutrición, buena forma física y todo eso? Cuando viene ya de tener un trabajo sí, así, ¿te refieres? Sí, cuando ya termina de trabajar y viene a entrenar. Y a lo mejor se lesiona Sí. o pasa cualquier cosa, pero no por culpa del partido, sino por culpa del trabajo y todo eso. Bueno, pues ahí tienes que intentar de priorizar, meter una buena carga de hidratos de carbono, que los hidratos de carbono son, digamos, la gasolina que el cuerpo usa
como fuente de energía en esfuerzos de alta intensidad o intermitentes, como el caso del fútbol. Entonces, pues eso traducido al alimento podría ser opciones como tortitas de estas así de maíz, de pavo, o incluso cereales tipo coco de maíz, incluso pan blanco con algo de proteína, con pavo. O sea, es decir, tiene que asegurar pues, esa ingesta de hidrato de carbono, con también un poquito de proteína, ese mismo día asegurar de que no consume a lo mejor fibra y grasa para que no tenga una mezcla digestiva, porque al final tenemos que rendir, pero tenemos que estar también cómodos a la hora de jugar. Y bueno, por supuesto le recomendaría también que recupere luego pues, seguramente con proteína, creatina o suplementos que Ten le... en cuenta que al día siguiente va a volver a estar trabajando en la obra. Eso es. Sí, tiene un requerimiento seguramente aumentado, tiene un gasto energético mayor y en su caso pues habría que también personalizar la nutrición en base a su actividad. No es lo mismo estar 10 horas sentado en una oficina que estar 10 horas, como dice, en la obra. Entonces, claro, Si ahí... alguien trabaja en una oficina, le recomiendas cosas diferentes que a alguien que trabaja en la obra, ¿no? Exactamente, los gastos energéticos de uno y otro son variables y la alimentación hay que ajustarla en base a ello. O sea, los de la obra tendrían que tener uno superior para que pudieran rendir bien y que por la mañana no se caían de sueño o cosas así. Lo de la obra solamente, claro, en términos de calorías o de alimentos, sí que seguramente van a tener una ingesta un poquito mayor. O sea, van a necesitar cubrir esos requerimientos que están aumentados por el gasto energético de muchos años. Sí. Y si alguno llega, por ejemplo, a algún partido con sueño, porque, por ejemplo, se levanta a las 5 de la mañana para ir a la obra, luego termina a las 6 de la tarde y luego se va a entrenar y llega con sueño, ¿tú qué le dices a ese jugador? Si quiere jugar y quiere hacer todo. Lo primero que seguramente le ofrecería previamente, unos 45 minutos antes del partido, cafeína, que es un suplemento que se ha visto que... O sea, un café, ¿no? Un café, No, pero cafeína me refiero en suplemento, o sea, en cápsulas. Porque es un suplemento que se ha visto que son de los que más evidencia tienen, sirve para mejorar el estado, o sea, a nivel cognitivo, la toma de decisiones, está más en alerta, más activo. Y también retrasa un poco la fatiga, es decir, retrasa esa percepción del cansancio. Entonces, claro, ahí sobre todo cafeína sí le daría. Después, durante el partido, o al menos en el descanso, aportaría una Monster, ¿no? Azúcares rápidos para que mantenga esos niveles de energía estables, como puede ser por ejemplo un gel energético o un plátano, o sea, algo de azúcares de rápida asimilación, o incluso una bebida isotónica. Y después, pues, una vez que ya termine el partido, sí le aportaría, pues, por ejemplo, un batido de proteína, un recovery, junto a frutas, o sea, intentar de que recupere lo mejor y lo antes posible para que no haya riesgo de lesión ni nada de eso. O sea, y que esté corriendo y se caiga de sueño. Que también puede pasar, porque si trabaja en la obra, a mí me ha pasado, o sea, no trabajo en la obra, pero me ha pasado de que al dormir tampoco me he quedado casi dormido en clase. Bueno, la cosa es que como deportista debería asegurar un buen descanso, por lo menos unas 6 horas o 7 como mínimo, 7, 8 lo ideal. Entonces, claro, si ya partimos de que ese descanso no es bueno, pues ya sí que estamos un poco pues, limitando nuestro rendimiento. Y aparte también se agrava mucho más el riesgo de lesión y demás. Entonces, bueno, el descanso está claro que es uno de los pilares fundamentales para la salud y el rendimiento y la recuperación. Claro, es como dicen, o sea, tú quieres abarcar todo en 24 horas y a veces no puedes. Que a veces tú quieres abarcar todo en 24 horas, quieres trabajar, estudiar, ser futbolista. Sí, por ejemplo, por la mañana quieres trabajar, luego quieres estudiar, por ejemplo, y luego quieres también hacerlo, ser futbolista, y luego dormir. ¿No te da tiempo a todo? No da lugar. Entonces, sí, muchas veces faltan horas en el día y hay que pues, organizarse de una manera que podamos también asegurar ese descanso, que también es súper importante. Claro, y luego los entrenadores se quejan de que el jugador no rinda. Y dices, ¿cómo voy a rendir si estoy a todo? Pues hay que aportar siempre, o sea, hay que asegurar un buen descanso, hay que aportar nutrientes que sirvan tanto como para tener una buena salud, como para rendir, como para favorecer esa recuperación, que es importante, y que también pues, nos sirva para rendir a nivel óptimo, a nivel de energía y también a nivel de decisiones, o sea, a nivel cognitivo. Entonces, pues eso, cuando el deportista tiene menos tiempo, tiene un trabajo más activo aparte,
tal, pues hay que intentar de personalizarle la nutrición de tal manera que cubra esos requerimientos, esos nutrientes que necesita para que rinda bien. Claro, porque todo depende de qué trabajo tengas. Si tienes un trabajo muy ligero, como trabajar en una oficina siendo teleoperador o trabajando vendiendo seguros o en Tecnocasa o cosas de estas, es un trabajo sencillo. Pero si luego te toca un trabajo como trabajar de pocero, en la obra, trabajar en trabajos duros, te va a costar mucho más rendir en el fútbol. Y luego el entrenador se queja de que tú rentas poco. En primera división lo entendemos. En primera división, cuando le dijeron a Mariano que él no tenía buen rendimiento, era por culpa suya, porque él dedicaba el 100% al equipo. En primera división entendemos que te digan que no tienes buen rendimiento porque tú no lo haces bien. Pero en categorías así, a veces no es culpa tuya, a veces es culpa del trabajo que tienes tú. Sí, al final no es lo mismo un deportista profesional que, por así decirlo, solamente se dedica al fútbol, o sea, no tiene nada ajeno por trabajo. Pero ya cuando hablamos de categorías semiprofesionales o amateur, pues sí que es verdad que tiene incluso más mérito porque la persona trabaja normalmente en su día a día y aparte pues luego por la tarde va a entrenar. Entonces, claro, si ya eso lo sumamos, lo que decíamos antes, si hay un trabajo que sea más activo desde el punto de vista físico, por ejemplo, como puede ser un albañil, ahí tenemos que incidir mucho pues, en asegurar un buen aporte energético que la persona cubra esos requerimientos para que lo que decía antes pueda rendir bien y que pueda también afrontar su día a día, sus partidos y sus competiciones de la mejor manera posible. Y en tu categoría, todos los jugadores o todos los que están en el recreativo de Huelva, ¿ahora mismo trabajan todos o todos viven del fútbol? Viven del fútbol todos. Sí, o sea, estamos en una categoría semiprofesional, pero el club en sí es profesional. ¿Y por qué ellos viven todos de fútbol y tú no? Porque claro, al final el trabajo que yo hago, desempeño, ahora mismo está, o sea, en dos, 3 días, que es lo que asisto al club, prácticamente que cubro ese trabajo que es necesario hacer. Por ejemplo, eso Claro, pero de tener que rentar los pini, te podrían pagar para por lo menos 1.000 euros o 1.000 algo, ¿no? Bueno, no está la cifra, pero sí, es que también Claro, sí, yo. con lo que me has dicho, de no me da para vivir, significa que son menos de 1.000 euros. No, pero me refiero también a la particularidad que soy de Aracena, que es un pueblo que, digamos, está a 1 hora y cuarto de Huelva. Entonces, claro, a mí, como no vivo en Huelva como tal, pues la posibilidad que me dieron era ser un poquito flexible conmigo y poder ir 2, 3 días en semana para que tampoco tenga que estar todo el día en carretera. Porque a mí, por ejemplo, Huelva me pilla más de 1 hora de camino. Ah, pensaba que tú vivías en Huelva. No, claro, entonces Que vivías toda la vida en Huelva. Entonces, claro, intento que en los 2, 3 días que voy, pues agrupar todo el trabajo y hacerlo todo. Ah, pues a lo mejor cobras menos, a lo mejor. Claro, porque vivo en el día también, exactamente. Claro, o sea, para que un nutricionista de allí en segunda red pueda cobrar, por ejemplo, 1.000 euros o 1.200 o algo así, tiene que ir toda la semana, de lunes a viernes, ¿no? Normalmente, claro, tendría que estar en dinámica del club diaria. Pero en mi caso, como yo tengo mi consulta presencial aquí en mi pueblo, en Barcelona, pues lo que hago es que compagino con el RP, pero digamos mi día a día está en Barcelona. O sea, aquí en mi consulta. O sea, tú no dejarías el Aracena por quedarte en el Recreativo de Huelva toda la semana. O sea, es decir, ya no quiero estar en Aracena, dejo la consulta, dejo todo y me voy al Recreativo de Huelva a hacer todo entero. Y me voy a vivir allí a Huelva y todo. Me lo he pensado, o sea, es una cosa que podría ser, sí, ¿por qué no? O sea, si llegas a hacer eso, ahí sí que te daría para vivir, ¿no? Sí, yo sí, creo que sí. Sí, sí. Claro, porque tú ves la balanza. O sea, ahora mismo te compensa más tu consulta. En un futuro a lo mejor te compensará más el Recreativo de Huelva. Sí, se podría decir que sí. Al final llevo pues, casi 2 años aquí en la consulta. Estoy como quien dice un poco empezando el proyecto y ahora mismo pues, necesito dedicarle tiempo a estar aquí porque tengo ya una clientela consolidada y tengo que darle ese servicio que es necesario. Pero sí que en un futuro, si las cosas van bien, si incluso si el club va ascendiendo en la categoría y eso, pues me encantaría poder estar allí a pleno rendimiento todos los días. Por ejemplo, cuando el equipo estaba en primera ref, tú ganabas más dinero que ahora que está en segunda, ¿no? Sí, se podría decir que O sea, sí. ¿qué es lo que ha cambiado de haber estado en primera ref a bajar a segunda ref? Pues que al fin y al cabo, si estás en una categoría menor, los presupuestos al fin y al cabo son menores y de cierto modo
pues el club cuenta con menos activos, ¿no? Por así decirlo. Y de cierto modo, pues eso se nota. Claro, porque normalmente tú dices, vale, yo quiero literalmente ganar lo que ganaba en primera ref, porque claro, todos están en primera ref con el equipo. Y entonces, ¿por qué el Sí, sí. equipo decide, por ejemplo, voy a bajarte el sueldo? ¿Por la categoría o por algo de eso o por qué? Por la categoría, sí, pues claro, al final, eh, eso, al final, al ser una categoría menor, los recursos son menores, por así decirlo. O sea que si un jugador en segunda división gana a lo mejor 30.000 euros y baja a segunda ref, a lo mejor de 30.000 le tienen que bajar a 2.000 o 3.000 euros. Bueno, ahí en temas de jugadores no lo sé. Imagino que cada categoría sí que sé que tiene como un mínimo anual. O sea, es decir, el jugador que menos cobre, por ejemplo, de primera red es X. O sea, como mínimo hay X. Entonces, pues, eso sí que sé que hay un mínimo, según la Claro, pero ten en categoría. cuenta, Claro, el equipo ya no está en primera ref, ahora está en segunda. claro. Pero eso que digo, por ejemplo, a nivel de primera división, pues sé que hay sueldo mínimo y sé que también en segunda división hay sueldo mínimo. Y claro, sí que se nota esa diferencia de primera a segunda división. La segunda división se cobra menos que en primera. Está claro. Por ejemplo, cuando el Recreativo estuvo en tercera división, tú estabas en el equipo, ¿no? No. O sea, yo esta es mi segunda temporada en el club. O sea, ¿tú cómo viste el cambio de primera ref a segunda ref? En el tema de salario y todo eso, ¿mucho peor o mucho mejor? No, bueno, es que realmente, a ver, no ha sido, o sea, más o menos mantengo lo mismo. O sea, no sé si algo menos diría, pero igual casi. O sea, yo no he notado mucho cambio, la verdad. ¿Y los jugadores han notado algún cambio o algo? No lo sé. No tengo ni idea. O sea, ahí yo no entro, o sea, no tengo idea. No tengo constancia de ello. Imagino que sí, no sé. No sé. Claro, según lo que se ve un poco, mucha gente dice que en primera ref se gana, pero se gana lo mínimo, o sea, lo que gana un trabajador normal, o sea, 1.200, 1.300, si acaso 1.500. Es Me lo que imagino tengo, que es lo que tengo entendido, o sea, un sueldo Me que un imagino jugador que normal gana. dependerá también un poco, pues no sé, del jugador, eso, es que no tengo ni idea. La verdad. Pero sí que sé que existe unos mínimos anuales por convenio en la liga. ¿Y cuánto es el mínimo en segunda ref de convenio? No lo he mirado, pero ¿Cómo se busca eso para buscarlo? debe venir en la página de la Federación Española seguro. EFT. No tengo ni ¿Cuánto idea. es lo mínimo que debe cobrar un jugador de segunda ref? Vamos a buscarlo. Aquí pone, no existe un salario mínimo garantizado estable para segunda ref, ya que es una categoría donde los sueldos pueden variar significativamente. Los salarios varían desde cantidades bajas, alrededor de los 500 euros, hasta salarios más altos en clubes con mayor capacidad económica, llegando a los 5.000 o 6.000 euros mensuales en algunos casos. Claro, me imagino que depende un poco O sea, en de... el Recreativo Huelva, ¿el mínimo cuál sería? El mínimo que un jugador podría cobrar. Es que no sé, no tengo ni idea. Porque ahora mismo el Recreativo Huelva se considera en la categoría un club grande o un club pequeño en sentido económico. En el sentido, bueno, en el sentido histórico y por... Claro, La sensación cultural, por historia grande, pero yo hablo económico, en el sentido de que si es un equipo que tiene mayor capacidad económica, es lo que me refiero. pues quizás no hace mucho vi una publicación en el que se decía el valor de la plantilla de la categoría y creo que estábamos con el séptimo octavo lugar, creo. O sea, que más o menos creo, ¿eh? El Claro, valor de la plantilla. si estáis en séptimo o octavo lugar, literalmente, entonces los jugadores cobrarán mucho más que si están en un doceavo, treceavo lugar o catorceavo. Imagino que sí. Entonces No te sabría, no pero cobrarán imagino que como, sí. no cobrarán como dice aquí 400, 500 euros. No, hombre, no creo. No sé, o sea, no creo. Porque como dice Vamos. aquí, salarios más altos en clubes con mayor capacidad económica. O sea, ahí ya se refiere que si el equipo es el séptimo con mejor capacidad económica, significa que puede pagar por lo menos 1.000, 2.000, o sea, 1.000 euros a alguien, o 1.200, o sea, y les da para todos para vivir, no tienen que estar dependiendo del fútbol y trabajo. Claro, hombre, entiendo que sí, porque al final ellos viven del fútbol. O sea, Entonces, entiendo si que viven sí. del fútbol, porque para ti, por ejemplo, si tú en el fútbol ganas 1.200 euros, ¿te considerarías vivir del fútbol o todavía no? Con 1.200. Esa pregunta es difícil. Pues viendo cómo está hoy en día la vida de cara con todos los gastos que tenemos, pues quizás, Con tus gastos, por ejemplo, con todos los gastos que tienes tú. bueno, lo vería un poco corto, creo. Hombre, es lo que gana o sea, es lo que gana un trabajador normal promedio en España, ¿eh?
Sí, a ver, está bien, es un buen sueldo, pero y encima haciendo algo que te gusta, ¿no? Pero depende, o sea, en mi caso, si yo tuviera que ir a una Huelva, que ya sería una población que no es la mía, que tendría que vivir pues de alquiler, con todo lo que se supone de comida, de Porque tú luz, vivirías, de agua, todo. ¿tú vivirías de alquiler o te irías a un estudio o una habitación? No lo he visto nunca esa posibilidad, pero me imagino Claro, porque que habitación, sería. con la habitación pagas mucho menos y es mucho más reducido, pero tienes que vivir con 5 o 6 personas. En un estudio Claro. un estudio es como un loft para ti solo Ujú. y pagas la mitad. Pero claro, es más pequeño, o sea, a lo mejor la mitad de lo que tú quieres. Si un piso son 200 metros cuadrados, a lo mejor son 30 metros cuadrados. Y encima es Ujú. todo junto, la cocina, la ducha y todo está junto. Y luego está el alquiler, que es lo mismo que vivir en una casa normal. Y lo pagas tú y a lo mejor son 700 800 y puedes vivir con alguien si quieres o tú solo. Claro, entonces no me lo plantea nunca, pero no sé. Yo creo Claro, yo que, tengo 1200 porque es lo que ganaba un jugador del Lleida hace creo que el año pasado o el anterior. hombre, está bien, porque al fin y al cabo estás viviendo de lo que te gusta y yo lo veo bien. La Hombre, paga, todo bien. no mucho dinero, pero tú lo complementarías con algún trabajo, ¿no? Pienso que sí, sí, sí. Claro, Pienso que sí. son 1200 euros, pero claro, si son 1200 euros teniendo una casa comprada, perfecto. Pero si son 1200 euros teniendo una casa no comprada y encima teniendo que pagar un alquiler que cuando es comprada no lo tienes que pagar, Exacto. Es que claro, depende un poco cómo lo mires y la situación. Sí. el problema de todo son los alquileres, no lo demás, porque lo demás son gastos muy bajos. Lo importante es el alquiler, que a lo mejor son 600 euros cada mes que tienes que pagar o 500. Exacto. Entonces, claro. Claro, y en tu zona, por ejemplo, un alquiler, ¿cuánto podría estar en un alquiler donde vives tú ahora? Donde yo vivo, Sí, donde vives tú ahora, por ejemplo, dices, ya. pues no creas que están tan baratos. ¿Eh? Aquí hay mucha demanda de casa y de piso y o sea, estamos creciendo últimamente. Es un pueblo de 9.000, 10.000 habitantes, pero se vive muy bien. Y yo creo que los alquileres rondan sobre los 400 500 euros, te podría decir. O sea, O básicamente con un sueldo de 1200 no te daría, ¿no? Para vivir. iría un poquito justo. Claro, yo te hablo de 1200 porque 1200 es un sueldo normal. Y no es el sueldo base, ¿eh? El sueldo base son 1180. Ya. Para una persona sola que no tenga todo ese tipo de gastos, quizás Para ti pueda mismo, por ejemplo, en tu situación actual. iría, yo creo que, bueno, ahora mismo, bueno, podría, sí, podría ir bien, la verdad. Claro, porque Pero justo un hay poco. gente que dice, con el sueldo mínimo yo no llego a ningún lado, estoy ganando el sueldo mínimo y tengo que pagar la comida, la luz, el agua, el alquiler, a mi hijo porque le tengo que mantener. Tengo que encima el transporte, que no es tan barato porque soy mayor de 26 años. O sea, muchísimo gasto para tan poco sueldo. Claro, por eso te digo que muchas veces depende de la situación. Yo, por ejemplo, no tengo ahora mismo actualmente hijos, ni, o sea, no tengo a nadie así que pueda mantener, entonces a lo mejor sí que me da bien para vivir, para mí solo. Pero si ya la situación cambia, pues lo mismo te diría que no. Entonces, depende un poco. Claro, o sea, si tú llegas a jugar en segunda ref, por ejemplo, en el Lleida cuando está en segunda ref, porque ahora está en tercera, por problemas económicos y todo eso. Si un equipo como el Lleida, por ejemplo, te ofrece 1200 euros para jugar al fútbol, ¿lo cogerías o intentarías mirar otras ofertas? ¿Te refieres como nutricionista o como futbolista? Como futbolista, obviamente. Hombre, yo creo que sí. Yo aprovecharía esa oportunidad. Al fin y al cabo, no todo el mundo llega a eso, a segunda vez, o a tercera vez, o a primera vez. Son Claro, pero, como. claro, pero hay gente que a lo mejor tiene más ofertas de segunda red. No te han dicho el sueldo, solo te han dicho solo te lo han dicho en el Lleida y te han dicho que son 1200. En los demás equipos no te han dicho nada. Pero también te quieren de la misma categoría, obviamente. Y te quieren como 5 equipos más. ¿Tú lo cogerías ya que te han dicho el sueldo? ¿O esperarías a lo que te dicen los otros equipos? Si te ofrecen más o menos. Escucharía también un poco el proyecto, no sé, un poco no solamente miraría el dinero, sino también miraría un poco el conjunto de todo. No sé, la ciudad a la que voy, el equipo, no sé, la gente, todo. Porque al Claro, fin y al cabo supone cambiar de residencia, de cambiar de vida y también tienes que ver un poco que te haga gusto tu día a día, no solamente mirar el dinero, sino tu día a día también. claro, Entonces, porque bueno, tú cuando vas a trabajar allí al Recreativo de Huelva, tú te sientes cómodo en Huelva, ¿no? ¿O es muy diferente sí, 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 a tu pueblo? muy cómodo. O sea, en Huelva noto que estoy en mi casa prácticamente. O También. sea, tú te irías a vivir a Huelva en un futuro, ¿no? Sí, 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 me Si el Recreativo encantaría. de Huelva te renueva durante 8 años más, por ejemplo, te irías al Recreativo de Huelva allí para disfrutar un tiempo, ¿no? Lo haría encantado.
Claro, si hay gente Sí, que porque bueno, llevo también siendo socio del equipo muchos años, o sea, es que aparte soy aficionado como tal del club, desde hace cuántos entonces años, claro, pues estar tan cerca del club para mí es un privilegio, como decir. ¿de cuántos años? ¿Hace cuántos años llevas siendo aficionado? La primera vez que fui a ver Recreativo de Huelva fue, creo, que sobre el año, pudo ser, creo, 2002 o así, que me acuerdo que era un partido que era Recre, Ciudad de Murcia. Ese equipo ya ni existe. O sea, Ciudad de Murcia ya es un equipo que ¿Qué ha desapareció. pasado con Ciudad de Murcia? Y en el Ciudad de Murcia jugaba Guiza, Dani Guiza, no sé si sabes quién es, o sea, el delantero mítico Dani Ni Guiza. idea, no sé, ¿en qué equipo jugó? Dani Guiza jugó en el Getafe, en el Mallorca, en la selección española. El que no, estaba en la primera de Copa. ¿Pero jugó en la selección española actual o en la sub-21 o cosas así? Cuando ganamos, no, cuando ganamos la primera Eurocopa, ¿En qué año fue? hace pues 2008 creo que fue, justo antes del Mundial, jugaba la Guiza de delantero, o sea, era uno de los delanteros, estaba Fernando Torres, Guiza y... ¿quién era el otro? Había otro más, no me acuerdo. Y Villa, creo. y ahora ese equipo ya no juega, ese jugador ya no juega, ¿no? No, bueno, creo que está retirado, o si está jugando a nivel provincial. Total, que... no recuerdo que te estaba diciendo. Bueno, eso, que el primer partido que fui a Huelva fue pues, contra Ciudad de Murcia y jugaba a Huiza, que ya tiene 46 años, pues Huiza tendría 18, 19, 20. Quiero decir, hace ya un montón de años, hace ya 22, 23 años que fui por primera vez al Colombino y desde entonces, pues la verdad que me gustó mucho, ahí desde los niños. Y gracias a ello, pues he seguido yendo con asiduidad cuando he podido, incluso he visto a Recre en primera, he visto partidos contra Valladolid, contra, no sé si Osasuna, en fin, he visto buenos partidos también, incluso en segunda y todo. Y sí que como socio, pues llevo también ya varios años. Ahora mismo creo que soy el socio 5.800 y algo, creo, de los 13.000, por eso tengo ya cierta actividad. No tanta, ¿Y pero... por qué son tan pocos 13.000 si es un equipo histórico de primera división? Debería tener mínimo 60.000 o 70.000. No, hombre, pero 13.000 para una ciudad como Huelva, que Huelva no es tampoco muy Sí, pero no por la ciudad, grande. yo lo digo por la historia que tiene el equipo. Para ponerte un poco en situación, ha habido años que hemos estado en segunda división y teníamos 6.000 socios así, en segunda división. ¿Y por qué tiene 6.000 socios en segunda división? Y ahora que estamos en segunda vez, que es categoría semiprofesional, tener 13.000, 14.000 socios es un logro. ¿Y por qué tenéis tan pocos en segunda división? No lo sé, yo creo que en los últimos años la verdad es que se ha ido fomentando más el recreativismo, se ha despertado un poco más el interés en el equipo de la ciudad y es bueno porque, y es necesario porque realmente es muy histórico y la gente tiene que apoyarlo. ¿Y Sí el que es que cuando verdad estáis en que primera división, cuántos socios erais en el año que descendisteis por ahí? ahí no te sé decir, no me acuerdo, pero sí que es verdad que, Pero claro, más de 13.000, ¿no? por el hecho de estar en primera sí que también había muchísima más asistencia, o sea, se llenaba, venía un Madrid, un Barça, un Valencia, un Atlético. Claro, obviamente, ellos se llenan, pero yo hablo de socios de que paguen la cuota. Sí, no lo sé. No, me imagino que habría algunos más, pero a lo mejor 8.000 o así, me imagino, no sé. Y ahora, por ejemplo, en segunda ref, ¿se llena el estadio al 100% o no? No, que va. ¿Cuándo ha Pero sido bueno, el partido que más ha llenado? No en segunda primera ref, en esas categorías. el que más, cuando fue el playoff de ascenso a primera vez hace un par de años, se llenó el estadio entero, literal. O sea, fue con el cafeteño, Contra si Castellón. puede tener ocasión, verlo en YouTube porque es un vídeo espectacular. ¿Y ganasteis vosotros o ganó él? ¿O ganaron ellos? Ganamos, ascendimos, sí. O sea, después estuvisteis creo que 3 años en primera ref, ¿no? En primera vez, no, o sea, en primera vez es como que hubo un doble descenso cuando hubo la reestructuración de la segunda vez Sí. a la primera, segunda y tercera vez. El Recre descendió, como en la misma temporada, descendió 2 veces, entonces descendimos a tercera vez. Y después, de tercera vez, volvimos a segunda vez, de segunda vez volvimos a primera vez, que fue con este partido que te digo que se llenó en el playoff. En primera vez hicimos un buen año que quedamos sexto, que fue hace 2 años, y después el siguiente año, que fue esta temporada pasada, pues el año seguido bastante más deportivamente y descendimos. Ya otra vez estamos en segunda vez. ¿Y te gusta la categoría de segunda ref o ves que hay mucho más cariño y más todo en primera? Primera vez sí que veo que es una categoría que se acerca mucho más
al fútbol profesional. La veo muy similar o muy parecida a la segunda división. Y la segunda red la ves como si fuera tercera red también, ¿no? Y la segunda red veo también que hay muy buenos equipos y muy buenos jugadores. O sea, es difícil la categoría. Yo ahí veo que hay muchos jugadores que dices tú, bueno, no sé cómo pueden estar en esta categoría porque la verdad es que son buenos. Muchos porque quieren. Y otros porque les toca, porque no tienen la posibilidad, no son tan buenos Sí. para llegar a la primera división Sí. y entonces les ha tocado ahí, pues tienen que estar ahí. La verdad es que me sorprende porque se ven muy buenos jugadores. Y los equipos están muy trabajados, se ve mucha profesionalidad en esta categoría también. Y, O sea, es difícil. ¿Y vosotros habéis jugado contra la Morevieta en segunda ref o no? No, porque o sea, es del norte y normalmente se suele dividir los grupos según las comunas. Y cuando vosotros jugáis contra algún equipo que haya descendido, por ejemplo, igual que vosotros, ahí sí llena más el estadio, ¿no? Depende, también depende mucho del rival. Por ejemplo, el año pasado vino el Real Madrid Castilla, que bueno, la gente, hay muchos madridistas y tal, la gente gusta ver pues, eso, a Raúl, que venía de entrenador, Raúl González y tal. Entonces, por ejemplo, ese partido sí que hubo más asistencia, porque el rival también era el Madrid. Sí, pero ¿quién quiere ver al Castilla? La mayoría quiere ver al primer equipo. Hombre, claro, pero eso digo, depende mucho del rival. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, un partido que tenga ese aliciente, ¿no? De ver, por ejemplo, al Madrid Castilla que venga, por ejemplo, otro equipo. Por ejemplo, os toca jugar contra Fuenlabrada. ¿Sería la misma asistencia, la misma cosa que si fuera contra el Castilla, por ejemplo? Seguramente no. O sea, el Castilla tiene igual, ¿no? Sí. ¿Y por qué al Castilla lo apoyan tanto si el Castilla es un segundo equipo, no es el primer equipo? Porque hay gente que son del Madrid, son madridistas y les gusta ver también, si viene el Madrid a Huelva, o sea, el Madrid, pues la gente aprovecha y la ven. Ah, claro, para veros a vosotros o para ver algo, ¿no? Más bien para verlo a ellos. Sí, pero aunque vayan a verlos a ellos, digo, para veros a vosotros en el sentido de decir, bueno, ya que no juega el Real Madrid, pues vamos a ver el segundo equipo por si juega bien contra un equipo histórico y cosas así, ¿no? También, sí, aprovecharán también para ver también al Rec en sí, pero yo creo que la licencia principal es ver al Madrid, que es el equipo que al fin y al cabo... Hombre, pero la mayoría cuando vea un segundo equipo es porque está su hijo o está alguien. Por ejemplo, tú tienes a tu hijo en el Castilla, tú te irías a ver al Castilla antes que al primer equipo porque está tu hijo. No porque el equipo sea el Real Madrid Castilla. Sí, no, eso está claro, los familiares son los primeros que están ahí apoyando. Claro, aparte de los familiares, la mayoría que va, ¿por qué es? ¿Por ver al entrenador, que es actualmente Arbeloa o en su momento Raúl? ¿O por qué puede ser que digan, ostras, vamos a ir a ver justo al Castilla cuando dices, pero si es un segundo equipo, para ver al segundo equipo prefiero ver al primero, ¿qué es más importante? No sé, me imagino que al fin y al cabo un equipo de cantera, que ve chavales jóvenes, que ves que a lo mejor muchos tienen mucho talento que pueden llegar al primer equipo, incluso se ha visto que, por ejemplo, Gonzalo García está en el primer equipo en Madrid, ahora se ha quedado, un grandísimo jugador, el año pasado estaba jugando en primera vez y la verdad que metió, no sé si 27, 28 goles. Fue el mejor jugador de toda la primera ref en goles. Sí, o sea, hizo un año brutal. También estaba Víctor Muñoz, que ahora actualmente la ha fichado a Osasuna, o sea, se ven muy buenos jugadores que incluso se está viendo que pegan el salto de primera vez a la primera división. Hombre, porque algunas han jugado en primera división. Porque algunos han jugado en primera división porque Víctor Muñoz jugó aunque sea un partido o jugó algo. Con el Madrid creo que sí que llegó a debutar contra el Barça, creo. Sí, y creo que lo hizo mal y se rieron de él, me acuerdo. Creo que falló una ocasión muy clara. Y se rieron de él, le lincharon. Y él él estaba triste, ¿eh? Él dijo que no quería volver al Madrid porque se iban a reír de él. Quedó como un tonto porque, claro, era su primer día en el Madrid, nunca había jugado. Pues sí. O sea, tú literalmente, tú si eres Víctor Muñoz y te linchan por haber fallado esa ocasión, ¿tú qué haces? Pues seguir trabajando. Sí, pero luego por redes también te linchan, te insultan, te dicen de todo. En el día a día seguir trabajando, quizás estar un poco más ajeno a las redes sociales para que no me afecte y seguir haciendo las cosas bien en el día a día, eso es lo que da resultados. Y lo último que te digo antes de finalizar, aparte de eso, por ejemplo, un equipo, por ejemplo, como un Real Madrid Castilla contra un Barça B, por ejemplo, esos dos equipos que tú ves ahí, tú dices, ahí, por ejemplo, ¿qué afición va? Cuando toca dos equipos que son canteras. Yo creo que principalmente pues familiares, amigos más cercanos y también incluso aficionados del primer equipo como tal, porque al fin y al cabo
es un gran partido, aunque sea equipos de finales, o sea, un partido de finales, pero no deja de ser un gran partido, como menos jugador. Hombre, porque es como si fuera el clásico, básicamente. El clásico B sería. El mini clásico. Sí, sí, Claro, sí. porque tú alguna vez has ido a ver al segundo equipo del Recreativo Huelva, ¿o no? Sí, sí, sí. Estuve el otro día precisamente viéndolo, el domingo este día anterior, ¿Y cómo y fue? cuando puedo, y si cómo me fue la- coge bien, pues intento aprovechar y ver también a la cantera, a algún equipo de cantera. o sea, Me gusta el fútbol y al final pues intento ver. ¿y cómo es, literalmente? O sea, tú ir a ver al segundo equipo, que no es la misma experiencia porque el primer equipo está más arriba y está mejor, mejor posicionado. Y tú dices, ostras, ¿cómo es ver al segundo equipo que no conoces a casi ninguno comparado con los del primer equipo? Porque yo conozco más a los del primero que el segundo. Y encima, jugar en una categoría que a lo mejor es mucho más desconocida. Pues la verdad es que me gustó mucho el ambiente, o sea, vi un ambiente que se genera que es bastante chulo y también el partido en sí pues fue en ese caso, un partido intenso, me gustó mucho ver a Filial, la verdad que voy a intentar ir más veces porque el rato que estuve me lo pasé, ¿Y el me lo filial en pasé qué bien. categoría está? El segundo equipo, en En tercera. tercera, justo por debajo. ¿Y ahí se cobra entrada o no? O sea, entrada cara, digo. O se cobran 5 euros como en Se preferente. cobra entrada, creo. Sí, 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 se cobra. La misma entrada que en segunda ref, ¿o no? ¿O más barata? No, quizás sea más barata. Sí, algo más barata, sí. O sea, No sé el precio, pero sí. la mayoría que va allí a ese equipo, por ejemplo, es gente como, por ejemplo... O sea, la mayoría que van son gente que ha sido aficionada del primer equipo, ¿no? Sí, va afición del primer equipo, también pues van familiares, amigos, Claro, incluso visitar. los familiares es lo más normal porque van a ver a su jugador que obviamente no está si el jugador no está en el primer equipo y está en el segundo o en el tercero y dices, ostras, vamos a darle la oportunidad, vamos a ayudarle. Aficionados también visitantes, también acuden. Claro, porque yo Sí. digo, vamos a ayudar a este jugador o vamos a ayudar a esta persona, por ejemplo, yo que sé, eres tú. Y tú tienes tu hijo en tercera ref. Vamos a verle para ver si en un futuro puede llegar a primera ref por lo menos. Sí, 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 está claro, regular. Porque mucha gente cuando por ejemplo, nunca está en primera división, pero toda su carrera ha sido entre tercera, segunda y primera ref, ¿tú le considerarías a esa persona jugador, o sea, que ha sido en su carrera jugador profesional? ¿O hasta que no llega a segunda división no le considerarías nunca jugador profesional? Aunque haya jugado en primera ref. Yo sí que lo consideraría profesional, porque al final es futbolista, independientemente de la categoría, si lleva tantos años dedicándose a ello, no deja de ser un currante de fútbol, se llama Claro, pero profesional. según Tebas, dice que fútbol profesional es a partir de segunda división. Primera ref Sí, todavía a no. ver, oficialmente se considera profesional en segunda y en primera división, primera y segunda. Y primera ref todavía no. Y después de en primera, segunda vez y tercera vez se considera fútbol semiprofesional. Y luego no Sí, profesional, que es lo que no se gana nada. No profesional es lo peor. Porque en el sentido de económico, porque no se gana nada. claro, sí, sí, está claro. Y al final, en categoría más baja, a nivel amateur, pues juegas porque te gusta, porque eres aficionado del fútbol, del deporte Y en y tercera no lo también, haces por dinero. y en tercera también juegas porque te gusta el fútbol y todo eso, o porque... No, en tercera yo sí que sé que también pagan. Hay algunos clubes que Sí, pero pagan. poco, porque yo he visto, por ejemplo, en el Villaverde lo único que te dan es, a lo mejor te llegan a dar, a lo mejor casa, a lo mejor te dan casa y a lo mejor 100 euros para gasolina. Sí, te pueden beneficiar pues, con eso, con algo de dinero o incluso casas. Sí, sí. En autonómica sí te dan dinero, pero el poco dinero que te dan es para gasolina, no te dan ni casa ni nada, solo para gasolina. Sí, sí, sí. Yo eso sí que lo he vivido cuando jugaba fútbol. Yo personalmente sí que me han dado dinero de gasolina y alguna vez si ganaba un partido sí que nos daban algo de dinero. Si O sea, ganábamos. solo si ganabais, y si nunca ganabais y perdíais estos partidos, no ganabais nada. No nos daban nada. Ostras, qué palo, ¿no? Sí, sí, entonces pues te exigía un poco decir, bueno, vamos a intentar ganar, que tenemos ese aliciente que si ganamos, ¿Y pues si, ganamos y un si poco de dinero. empatáis? ¿Y si empatáis? Nos llevábamos también un poquito, pero O menos. sea, básicamente, si a lo mejor os daban 200 euros, si ganáis el partido, sería la mitad. No, o sea, cobrábamos una cosa muy simbólica, eran como 10 euros por punto. O sea, un empate era 10 euros y la victoria era 30 euros. Pero bueno, yo Eso te sirve sé, para gasolina, te sirve por lo menos. sí, bueno, aparte de la gasolina. Entonces, bueno, dices Es tú, que, si gano, claro, en autonómica y en tercera dicen, coño, vienen desde muy lejos o vienen, a lo mejor, por ejemplo, le toca jugar en Aranjuez y vienes desde Pozuelo, pues dices, venga, vamos a ayudarle con gasolina. claro, sí, sí, es lo mismo, que al menos no te cueste tampoco el dinero y agua. Aunque bueno, hay algunos que no van en coche normal, van en eléctrico. También, Que el eléctrico ya es más caro. pues sí. Así que bueno, Pues bueno, no te voy a sí, quitar sí. más tiempo. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Muy bien, Santiago, pues estaba muy a gusto, me ha gustado mucho, la verdad, ha sido una buena experiencia.
y espero que la gente que nos haya visto pues también que haya dado resultados interesantes, que haya estado entretenida y nada, por mi parte es un placer. Pues bueno, ¿quieres decir algo antes de finalizar? Nada, eso, agradecerte la posibilidad de darme la entrevista, que está súper a gusto, me ha gustado mucho cómo lo tienes enfocado y te animo a que sigas haciéndolo porque haces una labor chula, muy guay, darle también la posibilidad de expresarse a gente currante de fútbol, una manera pues muy óptima de eso, de que la gente pueda también exponerse. Entonces, haces una gran labor, te felicito por ello y estoy también agradecido de que me hayas dado la oportunidad de poder charlar aquí un ratito contigo. Pues perfecto, si no tiene nada que decir, lo dejamos, ¿vale? Ahora soy... Muy bien, estupendo, Santiago. Chao. Muchas gracias, un abrazo. Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.